Mediano 24, 26. Muy buenas tardes, amigos, amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo. Ya estamos de vuelta para lo que va a ser esta cobertura, esta transmisión deportiva por la fecha 21 entre Guaraní y el equipo deportivo Ameliano, candente por el vicecampeonato del fútbol paraguayo, otra vez con más deporte, con Ray Electro Sport, con CC Producciones, quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Hoy, día sábado 16 de mayo, después de un feriado largo en Paraguay, 14 de mayo, Día de la Independencia del Paraguay, 15 de mayo, Día de las Madres, así que saludamos también a todas las madres en su día, a todas las que de verdad las fueron pasando bien y las que no pasaron bien también. Llega el saludo igual a todos los familiares, a nuestras madres, a las que ya no están, a los que van a ser mamás también en algún momento dado. Para todas también felicitaciones. Así que arrancamos esta transmisión. Ya lo vamos a recibir también al que más sabe del fútbol nacional, local, mundial, interestelar, espacial, ciclónico, futurístico, al queridísimo César Ramón Arévalo. Buenas tardes, bienvenido. Hola Julio, cordiales saludos para vos, la gran audiencia, además Deporte PI y para el mundo entero. Sí, señor, en una jornada que ya se viene llegando el fresquete también por algunos lugares también. Ya no hay tanto intenso calor, ¿verdad, César? Estamos en Capiatá en vivo para que la gente también nos vaya acompañando. Sí, así mismo, un tiempo cerrado, seminublado, un poco abierto, pero apto para ver un buen fútbol. Sí, señor, y qué candente está la intermedia y qué candente está lo que decíamos. El escolta en este caso, bueno, ganó Nacional, Cerro que cayó y Ameliano que también no quiere soltar el vicecampeonato. A Guaraní creo que ya le queda lejos el vicecampeonato, pero para Ameliano es un partido importante. No, totalmente. Guaraní solamente le sirve sumar estos 6 puntos, por lo menos tratar de llegar a 32 puntos a la finalización de este torneo de apertura, donde ya Olimpia es el flamante campeón. Y bueno, se están disputando. Yo creo que Cerro sacó ayer con la derrota el paño blanco del adiós por el segundo puesto. Creo que van mano a mano Nacional y Ameliano. Sí, señor. Así, para que también vayamos viendo también cómo va a ser lo que es este torneo. En el segundo lugar a veces dicen que no importa, pero de verdad que sí va importando, porque también se juega los puntos para seguir sumando también en el acumulativo. A Guaraní le sirve el acumulativo, si en este torneo no le fue bien, para que en el otro pueda también llegar a sumar y meterse en una copa para el 2027, César. Siempre es importante sumar todos los puntos posibles, ya que no ha podido obtener el logro que es el título del torneo de apertura. Bueno, preparar, mentalizar, ver quiénes de los jugadores terminan su contrato. Algunos se lo van a renovar, algunos se la dan el pase para que pueda ir a demostrar su talento en otro equipo. Claro, y así es que algunos fueron también comprados, ¿no? Porque no sé si el caso de Adrián Alcaraz, por ejemplo, que estuvo bien en Guaraní y que de repente saltó en Olimpia, ¿no? Y qué importante, porque termina siendo campeón de este torneo y es un 9 que lo tenía Guaraní, pero que se lo terminó llevando el equipo de Olimpia. Ejemplo nada más, dando ejemplo nada más esa, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Realmente ahí hubo un de Rojas y otros jugadores que realmente han entrado bien. ¿Por qué no citarlo a Tutu Vargas, uno de los centrales que tenía Guaraní de primer nivel y que ya tiene su primer título con el equipo franqueado? Y bueno, no normalmente suele ser titular. Yo creo que para darle un poco de espacio a estos otros chicos que tienen también cavidad dentro del equipo franqueado. Y creo que fueron ambos en su mayoría titular, lo de justamente nombraba también lo del Tutu Vargas y lo de Adrián, que fueron parte fundamental de ese equipo, de la estructura prácticamente, más allá de que en el medio no ha tenido a alguien de Guaraní, le dio a Olimpia ese título, César. Sí, totalmente, y me olvido del lateral izquierdo que no me viene en mente, que ya fue transferido a otro club, que ha salido de Guaraní, Tutu, y el lateral izquierdo,
Y bueno, así está nuestro fútbol, mi querido Julio. Sí, bueno, una jornada linda, agradable también para vivir lo que es la emoción del fútbol, para que la gente nos acompañe, saludando a las firmas comerciales que van haciendo posible nuestro trabajo. Ahí en la pantalla ya los vamos saludando también a medida que vamos hablando de fútbol. Agradecer a cada uno de ellos. Me falta hablar nada más que de Sport Césped, mi querido César, que es no solamente porque la gente cree que a veces Sport Césped es para hacerte una canchita. Sí, es lo mejor en canchitas, pero también lo podés hacer como para reemplazar el pasto de la casa. Es fundamental, claro, el jardín para hacer todo ese verdeamiento, podemos llamarle también así, o paisajismo, que en algunos también ya le va metiendo moda y que queda bastante bien, obviamente, si es de Sport Césped. Sí, no, total, correctamente. Sport Césped, construcciones deportivas, mejor rendimiento, mejor seguridad para los atletas, durabilidad superior cuando la calidad te importa, se nota desde el primer paso. Sport Césped. Sí, señor. Y ahí la marca también que nos va acompañando, agradeciendo a todos los que hacen posible que nuestro trabajo pueda llegar a lo largo y a lo ancho del continente también. Quiero saludar y desearle un fuerte apretón de taco también, que estuvimos charlando. Ahí también estaba Maxi, está Franco. Consiguieron el 1.000.000 de vistos también, un canal que lo vamos siguiendo de a poco también, como mencionábamos. Cuando tengamos el ok también, ya seguramente, no sé si para el otro torneo, pero vamos a estar ahí ya en tratativa. Vamos a ver si los chicos de fútbol al taco también, las naciones de más deporte, en lo que va a ser San Lorenzo Recoleta, está dicho eso. Así que vamos a tener canal, vamos a ir cambiándolo, vamos a tener también corresponsales, agradecimiento también a la Voz Sporchi de Brasil, que nos van a brindar un cronista dentro del campo de juego en lo que va a ser Palmeiras Cerro Porteño. ¿Escuchaste bien lo que dije, César, verdad? Sí, sí, me alegra realmente enormemente porque vamos sumando casi en todos los países corresponsales de Más Deporte PI. Sí, y la verdad que me va diciendo, estaba en tal cancha, está durmiendo en su casa, pero nosotros vamos a teniendo también corresponsales en cada cancha, así como los medios grandes también, ¿verdad? Pero siendo muy pequeño, y me llama la atención también que con muy pocos suscriptores, por eso depende también, le pedimos a la gente que se sume con nosotros para seguir sumando suscriptores, con pocos mismo que tienen más de 2.000, haciendo ruido ahí abajito, ¿verdad? Porque no es normal para un canal de muy pocos suscriptores tener el triple, no sé, el quíntuple de audiencia de lo que tiene de suscriptores. Entonces quiere decir que algunos van escuchando en forma experimental, algunos se quedan, algunos se van, pero sería importante para nosotros que se queden, que vayan sumando también para el canal, a suscribirse, a darle like. Estaremos también con el Mundial, con lo que es también, ya venimos mencionando lo que va a ser de Rey Electro Sports. Estamos en tratativa a ver si lo podemos hacer también nosotros con nuestro equipo deportivo, con el Fútbol al Taco, que tiene 1.000.000 de suscriptores. Esa era la felicitación también para Máximo, para Franco también, que estuvimos charlando. Aparte de buen recibimiento el otro día también contra Olimpia Barraca Central, que también forma parte de la jefatura de prensa y que nos conocen y que obviamente hacen que podamos estar sumando más gente. Y es chico el mundo a veces, César, ¿verdad? Porque fútbol, eso se prácticamente codeándonos con gente de un canal humilde a un canal muy grande, y bueno, sumando lo lindo que tenemos siempre la puerta abierta para los que puedan ingresar, para los que se puedan sumar, y seguimos también transmitiendo con el mismo optimismo de siempre de poder llegar a dejar el me gusta, a regalarnos un like por cada transmisión y que podamos seguir sumando suscriptores en el día de la fecha, César. Así que creo que es muy extensivo con todo lo que un minuto estuvimos charlando de ese tema también, así que bueno, es así, César, el minuto al minuto. Realmente con la estructura que algunos medios poderosos tienen mayor que nosotros, pero es muy importante que es el fútbol, donde normalmente siempre estamos en los escenarios en vivo. Sí, señor, así que el agradecimiento entonces también me faltó
agradecer a, ¿cómo es que se llama este también? Aparte de La Voz de Sporchi, tenemos también al otro canal también de San Pablo, que ya me voy a acordar, que también es nuestro amigo, saludar a Gabo, en especial a la persona a Gabo, porque en Brasil pues, uno no te dan los nombres y apellidos, te dicen el nombre nada más, vos entendés como en Brasil, no es que te dice, por ejemplo, el crack es el crack, no, ya no te dice si se llama César, si se llama, si apellido de Arevalo, es crack. Apodo. Exacto, entonces Gabo es el que nos da la entrada también con Voz Sporchi, que es de San Pablo, y que también se va sumando varios canales también. Pero hay otro canal que ya lo voy a mencionar, pero que también es de Gabo. Así que a los dos canales de Gabo, para que sea un poco más sencillo también y no matarle a la audiencia, agradecimiento para él también por brindarnos esa posibilidad. Así que ya se saludan, aparte de los saludos, también aprovecha Roberto Nani para saludarse con Leandro el Pipi Romagnoli, César. Así mismo se cruzó, ya lo veo a la terna Alto Paranaense, porque Carlos Paul Benítez es de Alto Paraná. Un naranjado para mí fuerte, diría. Digo que es naranjado, por ahí puede ser otro color, también short negro y media negra. Sí, señor. Bueno, ya vamos a hablar también de lo que va teniendo este partido. Están los protagonistas, si te parece, arrancamos por ahí, mi querido César, faltando prácticamente 20 minutos para el arranque del compromiso. Podemos ir nombrando ya a los que van a ser titulares en el equipo de Guaraní, en el equipo de Ameliano, los protagonistas para esta fecha 21, Guaraní Esportivo Ameliano, aquí en el estadio Licenciado Erico Galeano, en la ciudad de Capiatá. Y acá cerquita mañana también estaremos, seguramente el crack va a quedarse a dormir nomás allá en la otra cancha de Martín Ledesma para lo que va a ser el clásico del departamento. Se vienen los protagonistas y hablamos de ellos, mi querido César. Los protagonistas, tanto en Guaraní, tanto en Ameliano, para este compromiso. Asimismo, Guaraní anuncia 1 brazalete capitán Gaspar Servio, 14 Mariano Ramos, 2 Imanol Segovia, 4 Eduardo Saracho, 15 Tiago Serrín, 26 Diego Fernández, 5 Patricio Tanda, 36 Luis Martín, 29 Jesús Llano, 38 Patricio Coronel y 9 Iván el Tanque Ramírez, los 11 Leonardo Pipi Romagnoli. Por su parte, los 11 Roberto, 23 Miguel Martínez, 21 Hugo Franco, 26 Julio el Polaco González, brazalete capitán, 22 Luca Palavela, 19 Jesús Paredes, 10 Elvio Vera, 20 Valentín Larrea, 6 Jonathan Benítez, 30 Raúl Sebastián Aranda, 9 Cristian Ocampos. Sí, señor, ahí están los protagonistas entonces, por un lado, por el otro están los protagonistas dentro del campo de juego. Esto ya se va a venir en segundos, en minutos nada más, por las pantallas de Más Deporte para y Electrosport también, que se suele sumar con nosotros también en los partidos, a todos los que van acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha, y hablamos de los números también que se van sumando en la parte final del campeonato. Los dos equipos buscarán permita terminar en la parte alta de la clasificación, como venías mencionando. El Aborigen con 26 puntos viene de igualar en la fecha anterior 0-0 con Cerro Porteño, mientras que la B Azulada con 33 unidades venció en su última presentación 3-2 a Recoleta, con la de los juegos disputados en primera división. El historial está igualado en 4 victorias para cada uno. Bueno, decíamos, y 9 empates. El aurinegro suma 21 tantos convertidos contra 22 que marcó la B Azulada. Y justamente hablamos también del árbitro principal, Carlos Paul Benítez, y sus colaboradores, mi querido César. Así mismo, Carlos Paul Benítez Achar, partido número 8, 3 expulsados en este torneo, asistido por Luis Onieva, Diego Silva, cuarto árbitro Edgar Galeano, VAR Ulises Merele, a VAR Cristian Sosa. Bueno, te escuché con una dificultad también, mi querido César, por si podemos... también, me imagino que también son las dificultades del ambiente, de lo que va ocurriendo, de lo que va pasando también. Así que de esa manera también saludar y agradecer a nuestros amigos que van dejando su me gusta, que van dejando su like para este compromiso. Agradecer a Khalid de Centurión también en la parte técnica, que siempre hace todo lo posible para que podamos estar en el aire cumpliendo con la audiencia, para que de esa manera también podamos llegar a mayor cantidad de suscriptores
y a mayor cantidad de me gustas en cada partido. Hacemos una tanda más justamente de lo que decíamos, de la publicidad también, para que la gente se sume con nosotros. Decía lo de Servio, Ramos, Segovia, Saracho, Servín, Tanda, Martínez, Llano, Fernández, Ramírez y Coronel. Para el equipo de Guaraní es lo que eligió Leandro Romagnoli también, como decíamos. Y es la confianza que tiene. Mientras que Ameliano, justamente repasamos con el crack, con Martínez, con Frank Cabral, Aranda o Campos Vera, es lo que elige Roberto Nani. Y vamos a están los protagonistas. 17-15 para este compromiso, a 3 minutos nada más del arranque. El mini comentario presentado por Sport Césped en lo que va a ser este partido entre Guaraní y Ameliano, aquí en el estadio del licenciado Erico Galeano en Capiatá. Lo comenta el queridísimo César Ramón Arévalos. Arco sur para Servio, arco norte para Miguel Martínez, partido de mucha importancia, específicamente para Sportivo Ameliano, que ganando se va a poner ahí a tiro de empate a terminar una fecha que falta para terminar el torneo de apertura, de poder consagrarse vicecampeón. Mano a mano va a pelear ahí con Nacional, un poco más atrás también Cerro, según los resultados. Guaraní, la consigna es sumar todos los puntos posibles hasta el cierre de este torneo. Sí, señor, así mismo, ya prácticamente todo preparado para el arranque. ¿Hay algo más que me haya olvidado, mi querido César, para el arranque de este partido? Estamos a segunditos nada más de que empiece. Y que la categoría adicional intermedia ya no tiene más invicto. Cayó el último invicto, 12 de junio de Villalles. Era lo que justamente era la noticia de ayer, ¿no? La noticia, la tapa del diario de ayer. O sea, el de hoy. Ayer, sí, el clásico chaqueño lo ganó Doctor Benjamín Aceval 2-1. Y que se colocó segundo, ¿no? Así mismo. Bueno, perfecto. Entonces, está para el arranque del compromiso. Lo va a autorizar el árbitro Carlos Paul Benítez, para que la gente se siga sumando con nosotros a través de nuestras pantallas de Rey Electro Sport, de Más Deporte Paraguay. Ya prácticamente todo preparado. El pito principal, así como se acostumbra a decir, prácticamente ya está para arrancar este partido. Cerquita nomás del inicio de lo que va a ser este compromiso. Autoriza el árbitro, ya está en marcha. Ya está en marcha el compromiso. Lo vivís a través de Más Deporte. Quien les relata su amigo siempre, Julio Alberto Cazón. Los comentarios el queridísimo César Ramón Arévalos. En marcha el partido. Gracias a la audiencia por acompañarnos, por estar con nosotros. Ahí sumándose. Codo a falta, sí señor, primera falta del partido en perjuicio del jugador de Guaraní, quedó caído, ahí estaba Mariano Ramos, la falta, a ver, lo termina advirtiendo justamente a Ocampos, lo termina tocando del rostro César, ¿no? Sí, pero levemente, pero así mirando acá diríamos levemente, pero ya está siendo asistido por la sanidad del club Guaraní. Perfecto, ahí está entonces un poco tocado. El jugador de Guaraní va a hacer salida para el conjunto legendario. El Pipi Romagnoli, la pinta, ¿no? Un poco más de un atuendo más deportivo, César, ¿no? Totalmente, digamos, deportivo elegante. Claro, sí, señor. Con lo que va haciendo también las indumentarias del Pipi Romagnoli. Nosotros nos vestimos con las indumentarias de gemelos. Es lo que vamos a llevar en el Mundial también. Se demora el juego, César, también. Entran todos ahí para revisarlo, ¿no? Me parece que hay corte, porque si no, no hubiese tardado tanto la sanidad del club Guaraní, que lo está asistiendo al jugador. Para paliar este intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, pedido al 0985-295610. Agua Fiore, lo mejor. El directivo César Antunes del Club Sport Capivari le recuerda, sí al fútbol y no a la violencia. Pastas hogares, disco de empanadas, ravioles, ñoqui, fideos, tapas, pascualina, pasta fresca y artesanales. ¡Se pasta! Perfecto, ahí está entonces, saludar a todas las madres en su día también y a se recuerda un año más de la independencia de Paraguay, también un feriado bastante largo, César, ¿eh? Así mismo, ayer justamente en el Estadio Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, justamente cuando le tocaba al autor del tercer gol de Pilco Mayo, casi echó unas lágrimas. Después echó las lágrimas al recordarle el Día de la Madre, porque él es argentino, está jugando acá en el fútbol paraguayo. Sí, señor. Ahí está entonces
Hay un corte aparentemente en el jugador Ramos, digo bien. Y vamos a ver si continúa, ¿no? No creo que eso le impida. Continúa, ya ingresó. Bueno, ahí está entonces, ya ingresó de vuelta, esto va a continuar. No le gustó para nada al Pipi Romagnoli, que lo consultaba ahí con su equipo también, a ver si lo pueden llegar a hacer seguir, y justamente lo decía, el crack también no fue para tanto, así que, o sea, fue para tanto, pero igual puede jugar, a eso me refiero, que no se me enojen. No está muy bien el estadio, eso también una cosa que llama la atención. Levanta la pelota, el cambio de frente para Guaraní, saltaron todos, la pelota que se pierde por un costado, no pasó nada, hay salida para el equipo de Ameliano, que sueña con pelear el vicecampeonato, César. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Lucas, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa el 0972-23-56-84. Tania Tabarelli Joya. Sí, señor, ahí está entonces. Continúa el partido aquí en Capiatá, en donde arranca Guaraní metiéndose dentro del área. Hay una falta, sí señor, casi en la cabecera del área, casi al borde de la media luna, quedó sentido. Verse Standa, va a ser tiro libre para el equipo aborigen. Hay pelota parada para el equipo de Guaraní. El encargado Diego Fernández. Sí señor, dueño prácticamente de todas las pelotas paradas que tiene el equipo de Guaraní. Y que vamos a ver si esto lo convierte en gol. Preocupación en el fondo de Ameliano. Partido que se va electrizando de a poco. Porque esto de verdad que ya tiene nombre, me parece hasta de un clásico. Porque Ameliano se metió tan adentro en el fútbol que cada vez que desde que arrancó a competir, hace ratito que Ameliano viene peleando un torneo local, creo, la Copa... también la Copa Paraguay, que se la peleó a Olimpia, nada más y nada menos, y así arrancaba el equipo de Ameliano, que no bajó cordura. Hay tiro libre, pelota parada. Se para el juego, Julio. Sí, se para el juego. Lo veo. Creo que está mandando sangre Julio González, y no estoy equivocado, el polaco, el capitán de Ameliano. Sí, señor, así mismo, justamente entonces el juego paralizado. Háblame de las empanadas también de Don Kiko León. ¿Cómo hacemos para traerlas hasta Capiatá? Acompañaron hoy las empanadas, ¿no? Sí, a esta mañana. Si hablamos de ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081-47-6778. Copetín León. Se demora el partido justamente por otro corte más. Es el partido de los cortes, pero no estamos hablando de corte, estamos hablando de sangre, ¿no? Hay mucha sangre ya de un lado, del otro. Uno en la nariz y el otro en la boca. Sí. Y bueno. Ay. Vamos a ver, porque ahí estamos leyendo los labios de Julio, tratando de seguirlo por la tele también. Dijo algo, no entendí bien, pero algo dijo, que no lo llegué a entender bien. Pero bueno, pasó. Ahí vamos a ver, hay un tiro libre para el equipo de Guaraní. El conjunto aborigen que quiere ponerse primero en el partido. Más de 6 minutos en el arranque del compromiso. Se prepara Ramos. Viene Fernández, le pegó al arco. Encima del travesaño. Quedó temblando. Ay, que cerca, aplaude, se lamenta. Que cerca que estuvo Guaraní. Va anunciando el primero. César quiere llegar a abrir el marcador. Y a 3 centímetros del travesaño, esa pelota que le pegó Diego Fernández. Sí, y después tuvo Ramos también. Para mí que era más perfil para Ramos, si lo tuviera que elegir yo. Las pelotas de zurda normalmente Diego Fernández el encargado. Sí, pero yo decía, era más para Ramos, creo. Yo no sé, nada más que mencionaba. Capaz que porque erró también, ¿no? Se elige el otro. Pero bueno, ahí está. La pelota disputada por el medio sector. Ahí está. Salda Patricio Tanda. La pelota del cabezazo por el medio. La bajó Ramírez. Termina jugando para atrás. El Saracho. Se la deja para Imanol Segovia. La tiene Guaraní. Abriendo para Ramos. Ramos que profundiza. La juega para... Ahora que se venga Fernández, que quiere continuar. La juega al medio para Martínez. Tanda.
La va abriendo, se va subiendo Saracho, va cruzando el medio terreno de juego, a ver que lo pierde, lo pillaron, ahí está el Verdera que ya va saliendo con toda velocidad, pelota que la pinchaba en el área, no pudo correr, no se pudo percatar Ocampos, quedó en los pies de Gaspar Servio, no entendió, no se entendieron ahí los de Ameliano, César. Así mismo, mi querido Julio, llega el equipo de Ameliano, también Guaraní, en busca del ansiado gol. Sí, señor, y ahí lo recibimos a Carliles Centurión también, que ya está con CC Producciones. Está el partido candente de Carliles, ¿no? Hola, ¿sí me escuchas? Sí, señor, bienvenido, adelante. Muy buenas tardes para ustedes, compañeros, y todos los espectadores de nuestras distintas páginas. Ya estamos prestos para una nueva jornada del día. Sí, señor, estamos saliendo bien, Carliles, ¿no? En la parte técnica. Sí, señor. Gracias, muy amable. Entonces ya vamos a hablar de la intermedia con Carliles. También me preocupaba lo de la parte técnica, pero ya está solucionado con CC Producciones también sumándose con nosotros. Ay, 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 cómo llegó y vuelven a repetir el remate de Fernández encima del travesaño. La hinchada de Guaraní que se vuelve loca. Ahí están los pibes, la bandera de los pibes. Hay varias banderas de Guaraní. ¿Cuántas banderas hay en total de Guaraní, César? Yo veo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un montón, ¿eh? ¿Y lo de Ameliano? ¿Sí? ¿Y de Ameliano? Ameliano 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mirá, mucho también, ¿eh? Mirá que Sí. parecía que no, pero bueno. Y después también rescatar un poco lo que te decía César sobre Ameliano, que hace rato viene ya con muchos torneos. Hace rato que está Ameliano en primera división. Si vos tenés los números, ¿no? Porque hace ratito que está. Sí, hace rato ya tiene instancias internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí, y aparte de la Copa Paraguay, que se la ganó Olimpia, que es inolvidable, creo que fue la 2021. La Recopa. La Recopa, sí. Por eso decía yo, Ameliano, que la fue peleando bastante bien, ¿eh? Y la quiso recuperar el Vera nuevamente, no está saliendo de media cancha para adelante para el equipo de Ameliano, el que quiere pelearle el vicecampeonato. Si hoy pierde, prácticamente Ameliano ya se despide prácticamente del primer lugar, porque ya Nacional con 36, con un empate ya tranquilamente puede ser. O sea, la pelea sería entre Cerro Porteño y Nacional. Así mismo, Cerro Porteño tiene 35, hoy en día Nacional 36. Sí. Si terminara ahora el vicecampeón es Nacional. Por eso, a Ameliano no le sirve hoy empatar, tiene que ganar. Sí, para más o menos ya depender de sí mismo. Sí, señor. Partido candente. Y Guaraní que también quiere sumar para, más que nada, por la tabla general, ¿no? Más o menos, tiene que sumar todos los puntos posibles. Claro, por eso, para la tabla general, para la clasificación. Así mismo. Sí, señor. Ahí va jugando Guaraní. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos del arranque del compromiso. Ahí estamos con los primeros minutos de este partido. Y esto, por ahora, se va quedando con el 0. Con la presentación de Gemelos. La indumentaria que nos viste en el Mundial. En todo territorio nacional. Son lindas, aparte de las indumentarias de Gemelos, ¿eh? Para tu equipo de fútbol, para todo lo que sea deportivo, te recomiendo Gemelos, lo mejor en indumentarias, ¿eh? Ahí está el cabezazo y la pelota obviamente tiene que ser de Golti, sin duda, como lo ha sido siempre. Ahí va jugando Guaraní, la va teniendo de atrás, Patricio Tanda, retrocede para Imanol Segovia, se muestra otra vez Tanda sobre el círculo central, Saracho, la pincha por arriba, quiere buscarla Fernández, se caía, de cabeza va sacando justamente Paredes, que quiere asociarse con Cabral, pelota que la vuelve a retroceder, la tiene el equipo de Ameliano, con el que tuvo el cortecito González, Julio César, la pelota por el medio sector, hay una falta en perjuicio de Ocampos, la falta que termina siendo tiro libre para el equipo de Ameliano y una pelota parada fundamental y la marca de Saracho que fue con mucha precisión, me parece a mí, para que no continuara el juego, César, ¿no? Así mismo, estación de servicio Petropar Bomboleski, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bomboleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz Sol de América. Señor, por ahora, esto va quedando todavía con las ganas de marcar un gol. Esperemos que gritemos muchos goles en esta jornada, aquí en Capiatá, en el estadio del licenciado Erico Galeano. ¿Cómo le fue a Capiatá justamente, César?
empató con 3 de noviembre 0-0. Eso fue el primer partido de esta séptima fecha, ¿no? Ayer, pues. Sí. Bueno, ahí está. Anteayer. Fue la apertura de la séptima, me parece. El mismo día que yo estaba cubriendo Fernando de la Mora Independiente, exacto. A primera hora empataba el conjunto deportivo Capiatá con 3 de noviembre, que justamente acá el doctor recién acaba de pasar y me decía que lástima que hemos empatado porque si no íbamos a estar mejor. Bueno, perfecto, entonces mañana estamos con el clásico entre Paraguarí y Carapeguá en el Martín Ledesma, aquí cerquita nomás. El crack ya se queda a dormir acá nomás en casa del Toriño porque queda más cerca. Sí, el otro clásico. Porque el primer clásico ya se jugó, que es Doctor Benjamín Acebal, el 12 de junio a Villalles. Es verdad. Ahí la pelota que queda en el árbitro para la pelota. Igual ya lo remataba, lo buscaba Meliano, pero hay salida para Guaraní desde el fondo. Cuando tenga, mi querido Carrillo, también me gustaría repasar los resultados hasta hoy. ¿Cómo vamos con la intermedia? Si lo tenés, los partidos que ya se jugaron y también la tabla de posiciones, pero vamos de a uno porque si no se complica también. Hay salida, hay el famoso pique, se juega el compromiso. Pelota que se pierde por raya de costado. El juego por la zona derecha para el conjunto de Guaraní. Insiste el legendario. Lo quiere buscar. Va saliendo Ramos. Busca con quién asociarse. Vino Dani. Retrocede Saracho. Ahí está Segovia. El cambio de frente para que se venga Thiago Servín. En velocidad la termina. Aprovecha sacar arriba para enviarla lejos, pero termina recibiendo por ahí nomás Falabella, que pone el cuerpo, el corazón, la vida. Sí, señor, se viene el centro de Guaraní en el área para buscar a Iván, a ver quién queda libre, destapado, Fernández, termina rechazando como puede Paredes, salvando las papas otra vez para Guaraní, que se cae, una falta, sí, señor, hay tiro libre, pelota parada para el aborigen, César. Acá, a ver, lo dice al jugador, al capitán de Ameliano, que se limpie porque está todavía con cosas de sangre. Ahora le invita a salir, lo invita a salir, que haga correctamente, lo está observando, Carlos Paul lo mira, lo vamos a ver si lo tiene, no, lo invita a salir del campo de juego para que se pueda, porque sigue mandando sangre por la nariz. Sí, señor, tiene que salir. Va a quedar con 10 el conjunto de Ameliano, la ve azulada. Y recuerdo cuando seguimos la campaña de Ameliano en la intermedia, algunos partidos, cuando eso todavía estaba jugando el general, ¿cómo era? El General Díaz, que hoy por hoy estará, ¿en qué categoría estará, César? ¿No? En la C por ahí, ¿no? En la C está, en la claro, C. Sí. Bueno, y que perdió la cancha también porque se terminó adjudicando Conmebol con la compra de 8 millones de dólares, decía, de ese predio. Bueno, así es que se van dando las cosas también en los compromisos. No quiso salir, pero tiene que salir. Lo termina advirtiendo el árbitro principal. Es lo que mencionaba el crack también. Así que se demora. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos y medio de partido. El resultado lo vivís con Gemelos, 0 para Guaraní, 0 para Ameliano, van repitiendo una y otra vez. Ahora sí, pelota parada, viene el centro, en el corazón del área, de cabeza llegó Imanol en las manos del portero Miguel Martínez, seguro en la portería de Ameliano. Sí, Carrile. Los partidos que hoy se jugaron, Atlético de Metaverde ganó de visitante de Encarnación 2-0, Guaireña y Resistencia ganaron 0-0. Perfecto, muchas gracias. Los otros partidos tenés también, ¿no? De los que se fueron jugando hasta hoy. Sí, señor. Deportivo Santaní ayer empató 0-0 con Tacuarí. 12 de junio cayó con la cuenta 2-1 ante Benjamín Nacional. Sí, y claro, y también estuvimos en el empate 1-1 de Fernando de la Mora, ¿verdad, César? Independiente Campo Grande. Sí, señor. Independiente que se va metiendo también. Y el clásico que lo ganó justamente Benjamín Acebal al equipo del 12 de junio. Es la gran sorpresa, para lo que se va también viendo. Ya no hay invictos en la intermedia. Y en la tabla de posiciones vamos a ver, después del tiro libre, porque hay tiro libre, pelota parada para el equipo de Ameliano. Hay pelota parada para el equipo de Ameliano. Después de esta, Carriles, ya vamos con la tabla de posiciones también.
los primeros lugares, los importantes, los 5, los 6 lugares también. Si hay tiempo repasamos todos, pero los primeros lugares importantes también que va teniendo la intermedia. Sería un golazo poder repasarlo después de este tiro libre. Con paciencia, con la gente, con más deporte. Ahí en el centro, rechazaba la gente de Guaraní de cabeza otra vez, vuelve a quedar para el conjunto de la B Azulada. Levanta el centro al corazón del área y Segovia sacando. Ay, 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 queda un rebote. Y le pegó nomás al arco, muy arriba, muy elevado. Intentó aquí el conjunto de Ameliano, se llegó con todo, justamente el Arralde, que cerca que estuvo Ameliano, va aproximándose en el área rival, César. Y bueno, de a poco también está empezando a tener el balón el equipo de Ameliano. Sí, señor, hay salida para el conjunto de Guaraní. Repasamos la tabla, Carlile. Sí, señor, 12 de junio, igual sigue puntero con 16 unidades. Sigue Benjamín Acevedo, se metió ya con 14 puntos. Tercero está General Caballero con 13. Atlético Templatario con 13. Independiente 12. Deportivo Capiatá 10. Fernando Lamora 10. Octavo lugar, hasta ahí te digo, Carapeguá 10 puntos. Sin el partido de mañana. Sí, señor, ahí está entonces, para que la gente nos siga acompañando a través de todas nuestras plataformas digitales, a lo largo y a lo ancho del continente, así como hacemos siempre, llegando a los mejores lugares. Va a tener el conjunto de Ameliano. Por ahora aquí no se rompe el cero. Julio. Una tarde fresca, sí, César. Y mañana si General gana, va a alcanzar la punta con 12 de junio el equipo chaqueño. Sí, señor, le queda pendiente. Ganó también de Metalurgia, así que se suma. Y lo de Benjamín Aceval, que le pegó duro y parejo también, para meterse de lleno también. Hay dos, a ver cómo es los departamentos. Dos equipos tiene el departamento... Clásico. ¿Cómo? Los departamentos que tienen los clásicos, digo. Claro, ¿qué departamento sería este? Chaco Paraguayo. Sí, pero hay pertenece a un departamento, ya. Boquerón, vamos. si no me equivoco. Boquerón, ¿no? O Boquerón es más arriba. A ver, el profesor Carlile, ¿qué me dice? A ver si cómo está con la geografía del país, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Repetimos la pregunta? No, mencionaba a qué departamento pertenecen también, de qué clásico, así como decíamos, noveno departamento, Paraguarí, Carapeguá, y a qué departamento pertenece lo de 12 de junio también con Benjamín Aceval. Ya te digo. Bueno, en la geografía está difícil, ¿eh? Bueno, Boquerón me parece que más arriba. Creo que el 17. ¿Sí? Yo te puedo decir, pero no quiero, voy a asegurarme. Bueno, pero tirame una. Tirá, no importa. Bueno, no, sin googlear, ¿eh? Algunos están googleando. Así es fácil, ¿eh? Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 20 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Ameliano. Gracias por acompañarnos, por estar ahí mano a mano, minuto a minuto con nosotros haciendo falta. Hay un jugador caído en Ameliano. Está caído Franco. Otra vez fútbol paralizado y el cartoncito amarillo para Patricio Coronel, César. El primero del compromiso. Necesitas un cerrajero, el automóvil Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informa al 021 22 12 14 y 081 52 58 08. Cerrajería Automóvil General Santos. Bueno, hay la gente googleando también, ¿eh? Hay mucha gente que empezó a googlear, ¿eh? Entró la duda. No, yo acepté mi idea. No, pero no lo dijiste. Pero sí, pero está bien, pero vi de Villa Ayes, ¿no? Sí. Y ese es el departamento, Villa Ayes. Sí, Villa Ayes. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, ahí 17º departamento creo que es. Sí, por ahí es. Sí, tiene que ser por ahí. Bueno, a ver si la gente también está atenta, a ver qué dice la gente. Claro, es Presidente Ayes, es el departamento. Sí, ahí me van tirando, sí, Presidente Ayes, porque Boquerón es un poco más arriba, Alto Paraguay es el límite con Bolivia, Boquerón más o menos para el lado de Argentina, y Presidente Ayes es justamente ahí entra Villa Ayes, Benjamín Aceval, el clásico de Presidente Ayes, y el otro es Villa Ayes.
Bueno, seguramente el crack pensará y me dirá por qué. Julio. ¿Sí? Julio, lo que pasa es que el presidente hasta en un momento su capital fue Pozo Colorado, luego se cambió a Villa Ayer. ¿Estás seguro, Galile? Sí, señor. Bueno, me parece que hay que googlearlo un poco más. Te voy a googlear si dudas de mí. Sí, porque el Pozo Colorado está más arriba. Está en el departamento de Boquerón. Por eso pregunto. César, está un poquito después de Villa Ayer, Julio. Está bien lo que dice Carliles. ¿Está bien? Sí, Bueno, está bien. porque Es el limítrofe como para irte hacia el norte para Concepción y para adelante hacia el Chaco paraguayo y Bolivia. Bueno, para mí que Pozo Colorado está un poco más arriba, pero no quiero discutirlo porque te voy a no. leer lo que encontré. Sí, decímelo. El presidente Ayer es uno de los 17 departamentos de Sí. construcción. Su capital es la ciudad de Villa Ayer, en virtud de una ley del Congreso Nacional de 1999 en reemplazo de Pozo Colorado. Mirá vos, ahí está entonces. Perfecto. Ahí está entonces el profesor Carlile dando cátedra de Historia y Geografía. ¿Y usted cómo le va a discutir a un profesor, Julio? Bueno, pero le pregunté nomás esa. Para mí, siempre creí que Pozo Colorado era más arriba. Usted estaba googleando. No, para nada. No. Yo no hago eso. No. Porque siempre Pozo Colorado tenía pensado que estaba más arriba, más para el lado de Bolivia. Por eso. No, está muy hacia abajo, Julio. Bueno, ahí está. Yo solamente una vez pisé al Chaco. Usted sabe que fuimos a Bolivia cruzando el Chaco. Bueno, por el lado argentino. No, por el lado paraguayo. El Chaco cruzamos. Que fuimos a Santa Cruz. Sí, ya correcto. Sí, hicimos ida y vuelta. Lindo viajecito. Atención que se viene Guaraní. Encara la marca, queda solo. A ver si Ramos le pega. Tiró. Rol arco. Se tapa el rostro. No lo puede creer. Estaba solo en el área Fernández. Ay, lo que se acaba de perder. Quedó solo y remató mal sin apurarse. Aparte, estaba solo César. Y bueno, para mí la mejor jugada de poder abrir el marcador, pero lastimosamente el remate fue desviado. Increíble todo el trabajo de Ramos para dejarlo solo a Fernández. Y le pegó mal, Le pegó con la pierna de palo. Algunos dirán también, viene el centro otra vez para Guaraní en el área. El cabezazo es defensivo para rechazar. Por ahora estamos hablando de historia y geografía. ¿Y qué tiene que ver con el partido? Sí. No sé. Pero bueno, estamos hablando porque acá no está todavía llegando el gol. Y el gol nada más llega cuando César le pasa la pelota a Golti. Y pues me parece que César hoy no trajo la pelota. Está por ahí. Está ganando el segundo tiempo. Ahí está. Tanda que la tiene. Este es Patricio. Pega en Elvio. La pelota que se desvió. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Se va metiendo en territorio rival. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la primera parte del resultado de este compromiso. Resultado que llega a ustedes gracias a Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Meliano. Estamos hidratados con Aquafiore, César. Así mismo, la consentida del patrón Urban Barril, la mejor picada y bebida bien fría. Informa al 0971 y 4004, la consentida del patrón. Bueno, ¿hoy está para mate o no está para mate, César? Tira mate, sí señor, mate. Pero tiene que ser de Aquafiore, que es la más rica. Si no es con agua fiore, no es mate. Sí señor, el mate y el té también, pero hoy hace fresquito. Sí, Carlile. Te digo la tabla de promedio en los tres últimos. Sí, por supuesto. Fernando Lamora está con 1089, Pablo Garí está con 0,666, último 3 de noviembre con 0,571. Bueno, qué difícil está Carlile para Guarí si no gana mañana también. Qué difícil el clásico de mañana, Carlile. Sí, señor, y para Guarí ganando se sumaría muy importante en el promedio y también en la tabla de puntaje. Y para Carapeguá también ganando va a ir a 13 puntos y estaría en la segunda ubicación. Sí, señor. Ojalá no se cumpla nomás algo. Anina, César. Y el famoso técnico que debuta gana, dicen. No, César. Por eso digo, ojalá que no ocurra, digo. Bueno, estamos también en plena campaña electoral. Tenemos apoyos también seguramente de algunos de los que nos van acompañando, ¿verdad, César? Esperamos. Se hacen del... para mañana. Bueno. No recibió, no escuchó, nada.
Pero saludamos a uno de nuestros amigos también de los políticos que están, que es compañero, al doctor Sindulfo Ramón Ayala, que siempre también está presente en nuestro trabajo, que cumplió con la merienda el otro día, ¿no? Sí, cumplió con la merienda de primer nivel. Sí, bueno, agradecimientos al abogado, al director de trabajo en el 9º departamento también, al abogado Sindulfo Ramón Ayala. Hay tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, a ver si en esta puede ser. Se va Fernández para pegarle. Todas las pelotas paradas para el Dani, que se demora para cumplirlo. ¿Será que en esta podrá venir el primero para Guaraní? Dejanos tu comentario acá abajo. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Guaraní? ¿Será Meliano? Pelota que a lo mejor ya es de Golti. Ahí viene. A ver, ¿qué pasó? Ah, claro, ahí está. El centro. Se me perdió el jugador. Pensé que corrió y quién pegaba, decía. Ahí está, le pega en la barrera. Vamos a ver. Ahí está Segovia que le quiere encarar del otro lado. Termina perdiendo con la Real. Le termina rechazando la Real. Le busca arriba para Elvio Vera, que de taco termina pegándole. Y le pegó mal, Le pegó. Ay. Y se ganó el cartoncito amarillo. Erró la pelota de taco. Nani no entiende. Nadie entendió nada de lo que pasaba. Pero es franco, ¿verdad, César? A ver. ¿El caído? No, está el jugador de Guaraní. A ver. Luis Martínez. Luis Martínez, ¿no? De mi punto de vista, sí. No sé si hubo intención, pero el codo estaba en la dirección del rostro. Hay que verlo. Déjame. No. Sí, no, sí. Hasta te diría que quedó corto, César, ¿Queda corta la amarilla? Sí, porque según la imagen, el codo le pega directamente ahí donde está el... ¿Cómo se llama este hueso que tenemos ahí en la garganta? Bueno, en el cuello. Sí, no, y tiene un nombre, es el cuello. Ahí en la garganta le pegó. O sea, hay revisión VAR, Sí, porque esto no... esto puede cambiar de tarjeta. No, y va a cambiar, te digo, Va a cambiar porque él se agacha y el codo le da un codazo, pero limpio, duro. Sí. Hay una cosa que cuando el codo tenés y el otro atropella. Pero si es el codo, él retrocede para atrás, es agresión. Sí, retrocede y le pega directo y va directo a la garganta. El dolor es inmenso, porque te corta la respiración. No, justamente eso me estaba fijando por el jugador y viene, ahí va a cambiar. Sí, señor, se cambia la tarjeta, expulsión. Increíble. Qué falta, cómo perdió la cabeza. Y yo que decía que el taco era lujo, pero Elvio Vera perdió la cabeza y le metió un codazo. Expulsado el jugador de Ameliano, minuto prácticamente 30 de partido. Se le complica y con esto cada vez se va poniendo el pañuelo blanco del vicecampeonato para Ameliano. Se complicaron las cosas, César. Y se complica, y enérgicamente venía a agredir a otro colega, el polaco González, capitán de Ameliano, y con esta situación creo que él, de defenderlo a su compañero, ya no hay más modo de defenderlo. Ya no hay forma, forma. Y sí, lo decíamos, porque al ver la repetición es terrible, y ya ni siquiera Elvio ya le dice, está bien, acepta también. Él sabe lo que hizo. Sí, increíble. Se pierde el partido, Carlile. Este es Elvio Vera, no es el que marcó limpia el tanto. Sí, Elvio era un crack. El de la polémica en el defensor del Chaco. Sí, es un crack Elvio, Increíble. Ahí vuelven a repasar otra vez la jugada. Sí, no. Es la primera vez que le marca la limpia, parece. Sí, es terrible el codazo. Es su sombra negra. Claro, es terrible el codazo de Elvio, Capaz que no lo ubicó, pensó que todavía estaba un poco lejos. Error de cálculo, diría yo, porque la intención me parece que Elvio, o por lo menos yo nunca lo he visto a Elvio en una jugada agresiva, César, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay jugada polémica aquí en el partido. Vamos a ver, esto es para Guaraní. Lo quiere buscar, abre para Servio. La busca dentro del área. El rechazo de Ameliano. Va complicando las cosas. Hay probabilidad, hay presagio por ahí. Vamos a ver qué pasa para Guaraní. Le va buscando. Hay tiro de esquina. Sí, señor, para el conjunto aborigen. El segundo de Guaraní. Ahí vamos a ver el segundo de Guaraní entonces. Ahí está para buscarlo, minuto 31. Quedó con 10 hombres el conjunto de Ameliano. Nani, ¿qué pide?
entiende, ya ni mira el partido, se queja con el cuarto. Vamos a ver, pelota parada, viene el centro, el cabezazo, tiró, gol, 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 gol. Guaraní, se elevó más, llegó arriba, donde él va cruzando el viento y termina desviando esa pelota, casi peinando, te diría yo, que vino a buscar la pelota. Ay, espérame César, porque acá, que termina tocando lo último el jugador de Ameliano, ya lo vamos a ver. Hay más gol en contra que el gol de Eduardo Saracho, digo bien, qué gol. Y le cambia la historia a Guaraní, que está con 11, y Ameliano con 10, que va perdiendo el compromiso, César. Bueno, yo le doy a Eduardo Saracho, porque es el que cabecea después que se desvíe, ya levemente se desvió en un jugador de Ameliano, pero si no existía el cabezazo de Saracho no hubiese gol. Minuto 32 de cabeza, ya abre el marcador aquí en Capiatá. Sí, señor, en Falabella termina cayendo la pelota, pero es válido lo que dice el César también, porque si no hubiera cabeceado Eduardo Saracho, no hubiera pegado en la nuca, en la occipital de Falabella, y venciendo la portería de Miguel Martínez, digo bien, y para que pase a ganar el conjunto aborigen. El minuto del gol, César. Minuto 32, y para mí gran irresponsabilidad del jugador Elvio Vera. Y creo que va por ahí, Pero te digo yo, es lo que decía yo, que normalmente no es un jugador agresivo. Para mí que erró el cálculo, pensó que estaba en otro lado, pensó que lo tenía en otro lado, por eso levantaba un poco más el brazo. Creo que es por ahí. Pero bueno, tampoco quiero ser juez y parte. Eso siempre te consulto, Julio. Sí. Alzar el brazo es una cosa. Sí. Alzar el brazo y retroceder para atrás es agresión. Bueno. Y es lo que interpretó Carlos Paul Benítez, sí, señor. Es verdad, usted tiene razón, A ver, Carlile, ¿cómo lo viste? Para mí fue gol en contra. Bueno, ahí está. ¿Y la falta de Elvio, lo viste un poco agresivo o para vos también ese error de cálculo? Para mí que erró al rival, no creyó que estaba ahí. Creo yo, no sé, no. Es que no se jugó la intención, se jugó la jugada. Claro, también, es verdad. Es más, César, ahí importantísimo lo que dijo Carlile, más por la jugada que por la intención en esta ocasión, César, ¿no? Vamos a interpretar jugada con intención. Sí. ¿A qué le llamamos jugada y a qué le llamamos intención? Y él tenía que poner el cuerpo para recibir. Normalmente uno abre el brazo para hacer cuerpo y recibir la pelota. Uno es abrir el brazo y dejar ahí. El otro viene a atropella, es otra cosa. Ese no es una jugada brusca, grave, como cambio de tarjeta. Bueno, ¿dónde gana yo dice, ¿sabes? No, porque yo tengo las leyes del árbitro y suelo leer mucho, Julio, suelo leer. Está bien. Y algunas veces las interpretaciones no va también con esa. Bueno, Carlile. Pero solamente que la intención, que vos podés decirle al árbitro que no tuviste la intención. Sí. Pero eso no vale. Claro. Lo que vale es lo que ocurrió. Claro, ahí está. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Pero déjame después, ya te digo, porque se viene Ameliano, que quiere buscar, que quiere pelearla arriba, solo nomás, muy solo contra el mundo. No pudo hacer patria solo el equipo de Ameliano. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte y el resultado lo vivís con gemelos. 1 para Guaraní, 0 para Ameliano. Ahí tu remate arriba. Muy lejos del arco. Se lamenta porque le terminó pegando mal. Era Cabral. Vamos a ver. Va a ser salida para el conjunto de Guaraní. Pero decía yo, en mi óptica, con la mano en el corazón, para mí, y yo le creo a Elvio, por la cara, porque también le pasó la mano al árbitro principal y le dijo, tenés razón, él se equivocó. La intención claramente era abrir el brazo y hacer un golpe, pero él, para mí, él no se dio cuenta que el rostro lo tenía a la altura del codo. Capaz él quería llevar la parte posterior, entre, ¿viste? El codo y el hombro,
Porque normalmente es ahí que se abre cuerpo y se empuja, pero este lo agarró de lleno en la garganta. Me parece a mí, ¿eh? Igual hay que mirarlo después retenidamente. Pero sí es una falta de agresión. Se toma como agresión, es válida. Pero creo que Elvio no tenía esa intención. Para mí que erró, ¿eh? No sé, me da como esa sensación, César, ¿eh? Para eso nada más, para diferenciar. Sí, esa es la interpretación. En el reglamento dice intentar o dar. Sí, no, y le dio. Él le dio. Entonces Sí, le dio. ya no hay más nada que No, jugar ahí. sin duda que sí, pero te digo yo que no tenía para mí esa intención de darle ahí. Sí, totalmente. Él no se dio... Es el famoso ese que yo digo, un jugador va a ser chilena, ¿verdad? Sí. Y el adversario mete su cabeza. Exacto. ¿Y a quién se le cobra la infracción? Al que hizo la chilena. Exacto, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Sí, así mismo. Correcto. A eso nomás voy. O sea, es roja directa, obviamente. Él incluso le pasa la mano al árbitro y le dijo, tenés razón. A Yaú le dijo, porque él calculó mal. Él pensó que el jugador lo tenía un poco más para atrás y no a la altura del codo. Y justo mete la cabeza a la altura del codo y le da de lleno. O sea, le impacta directamente. Nada más que por eso. No sé si Carile lo vio de la misma manera. Igualmente. Ya está, después lo vamos a ver en la repe. Minuto 38 del compromiso. Guaraní está ganando por la mínima diferencia y con esto se va truncando el sueño del vicecampeonato para Ameliano. Lo va dejando fuera del torneo por el vicecampeonato Ameliano, que se despide obviamente. ¿Será que podrá revertirlo? Dejanos tu comentario acá. Si vos creés que Ameliano lo va a empatar, dejanos tu comentario acá abajo. ¿Qué te parece el palpi del partido a la audiencia que nos va escuchando? Atención que se viene Ameliano, lo va buscando al medio, buscando el remate, por encima del travesaño, termina siendo desviado, le piden córner, y no. A ver, termina cediendo el tiro de esquina, sí, para mí se desvió, a pesar de que primero dijo que no, pero hay tiro de esquina, César. El primero para Ameliano, el lado izquierdo del ataque. Sí, señor, lo va a buscar. Se la reclama Aranda, cede el árbitro, me parece que ayudado por el VAR también, porque esto era imposible verlo él, se termina desviando levemente. Vamos a ver, hay tiro de esquina, jugada preparada seguramente para Ameliano, viene el cabezazo, hay algunos empujones, ahí está la pelota que nos sale de la zona de confort para el equipo de Guaraní, va buscando a Ameliano, sale de contratanda, ya sale al cruce, lo bajó la Ralde y esto falta, Otra falta de Benítez, vamos a ver, Eros Campos en esta que tuvo que bajar un poco más atrás, la maneja Benítez, ahí está, haciendo jugar, tocándola para Falabella que se va sumando, con González también, quedando por el círculo central, la va moviendo, la va buscando, la va teniendo, a ver qué pasa por ahí, espérate que la pincha arriba para buscarla, Hugo Franco que va corriendo, no puede ganar fondo de Gaspar Servio y hace tiempo y se demora y lo juega. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Guaraní. 0 para Ameliano, atención que se viene Guaraní, ahí estoy cortando, va buscando, González cubriendo, llega el Dani, ahí está, termina robando el esférico, a ver si le pega, quedó solo, ay, no pudo darle de lleno, se termina desviando la pelota, llegaba pisando el área también del otro lado, ay, qué cerca que estaba, ya no, pelota que se viene por un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, Servín que lo hace rápido para jugarlo con tanda, primero se muestra Martínez, con tanda, ahora sí, Servín, otra vez para Martínez, ahí está Luis, la juega atrás, con Imanol Segovia, abriendo por derecha para que se venga Ramos, la proyección que va buscando el conjunto de Guaraní, la busca para Imanol, ahí está Segovia, se muestra con justamente Martínez, otra vez retrocediendo, juega Placer, va buscando, va disfrutando del partido, Saracho más atrás para Gaspar Servio, Guaraní que ya lo va metiéndose en el partido de a poco, en el fútbol lento, paralizante, certero, buscando espacio, pelota que la levanta arriba, de cabeza va sacando nuevamente Paredes, la vuelve a recuperar el conjunto de Ameliano, la juega al medio de este Campos, poniendo el cuerpo, el físico, el corazón, la vida, la pelota que la va buscando dentro del área, no puede llegar, termina saliendo otra vez Guaraní desde el fondo, mi querido César. Así mismo, Julio. Mire que no le deje afuera a Ameliano porque va a quedar con 34. Tiene 1.35 nacional. ¿Cómo 34? ¿Cómo? 33. ¿33 o 34 no, tiene? 33. Se despide, César. Se despide con esto, César. Para mí se despide con este, Yo tengo 34, Julio. Verifique un poco. Bueno, vamos a fijarnos. A ver,
Dame El tiempo. último partido le ganó sobre la hora Recoleta. Bueno, dame Julio. chance. Sí, Carlile. Ameliano tiene 33. ¿Viste? Entonces yo me equivoqué. Sí, 33 tiene César. Y con esto, Sí. por eso te digo, con esto ya se va despidiendo, ¿eh? Yo no lo quiero bajar, pero si gana, lo va a alcanzar a Nacional. Igualmente hay diferencia de goles. Y con eso prácticamente queda Nacional y Cerro en el mano a mano. Nacional ganando, Ay, prácticamente va a ser el vicecampeón. Eso no hay duda, ¿eh? Y Nacional va a ir con Libertad. ¿Qué partido, César, eh? ¿Qué partido? Arsenio, Rico. Nacional Libertad, mamita querida. Un partido. ¿Y Cerro con quién juega? Cerro va con Rubio Ñu. Y va a ser en simultaneidad, tiene que ser ese partido. Imagino que sí. Así que vamos a ver cómo hacemos para cubrir, pero poneme la ficha en Nacional Libertad, ¿eh? No sé si coincidís conmigo, ¿eh? No está todavía confirmado la última fecha. No, pero es el partido. No, Nacional Libertad, por supuesto. No, es el partido. No me saque Sí, de ahí. señor. Bueno, Del Arsenio, Rico. sí, señor, en el Arsenio Rico. Ya vamos a repasar. Carlile, ¿me repasás los partidos también que se jugaron en la primera división de esta fecha 21? Cuando lo tengas nomás, Carlile, repasamos los partidos también. Minuto 43 y te pregunto, César, ¿cuánto más se merece el partido? 2. Bueno, Carlile, para vos, ¿cuánto se juega? 2. 2 también, ¿eh? Bueno, yo creo que un minuto más, ¿eh? Bueno, para descoincidir con ustedes nada más, ¿no? Para mí 2 también, pero quiero decir uno para salir de ahí. Sí, Carlile, decime. Para mí, 2, 1 y la misma cosa para mí. Pero te digo el partido. Vamos con los partidos. Olimpia ayer a las 9:30 se jugó este partido, ganó 3-2 Recoleta sobre la hora, ganó Olimpia. Ribeño y Nacional 1-1, 2 costado Ribeño. Deportivo Trinense le ganó 3-1 a Cerro Porteño. Sí, y me faltó Libertad 9 de mayo, ¿no? 0-0. Sí, también. Bueno, ahí está. Libertad de Mayo 0-0. ¿Y qué partido faltaría? Mañana se cierra, ¿no? Y mañana se cierra con San Lorenzo Deportivo Luqueño. Un día de evento que viene. Sí, señor. Clásico de ciudades. Sí. ¿Y mañana qué partido estamos, César, nosotros? Estamos en la mañana con el clásico del octavo departamento, creo que es Paraguarí, ¿verdad? Noveno, perdón, Paraguarí, Atlético Club con Sportivo Carabobo. Por la tarde yo estoy en la cancha del 26 de febrero. ¿Y qué partido? General Caballero del Campo Grande, Atlético Juventud, categoría C. Bueno, también estamos con la categoría C mañana, porque todos los resúmenes lo vamos viendo por Más Deportes, César, ¿no? No, totalmente. Hoy en día que ayer empezó la C, la B, la intermedia y la primera. Sí, señor. Y ayer me escribió Camilo Silva pidiéndome, hubo un error técnico, ese es el tema. Agradecimientos también para Camilo Silva y por la paciencia, ¿verdad? Porque habíamos subido en Más Deporte el material, pero Sí. por una cuestión técnica, el video no subió completo. Una cosa extraña. Mira vos. Subió 12 Qué raro. segundos, subió 12 segundos del material y gracias a que él me avisó, lo tuve que borrar. Y te digo más, y mirá este dato, Sí. mirá este dato que es muy importante, porque cuando lo subí al minuto tuvo 580 vistas. Al minuto. Y Ese es el jugador de Camilo Fernando Silva, Zamora. sí, el que tenía raspado la cabeza. No, ese es el argentino de Pilcomayo. Sí, entonces les cuento que se juega 4 más antes del cierre. Y entonces tuvimos que levantar el video, volver a subir. ¿Y sabés cuánto tuvo al volver a subir de visualizaciones? Sí. 1400. Bueno. 1400, o sea que hubieran sido 2000, pero igual es un número bastante alto, 1400 visualizaciones. Y debutó ayer, ¿verdad, César? Porque me imagino por el raspado, ¿no? Sí, debutó. Él pensaba que luego después le aclaré, él pensó que yo le estaba haciendo una broma por el costo, por el recorte, y le dije que normalmente eso suele ocurrir acá en el fútbol paraguayo cuando uno va a debutar. Y me decía que tenía 18 años. Mira vos, agradecimiento entonces a Camilo Silva, que lo pudimos encontrar en Instagram. Al que no lo pudimos encontrar es a Elías Saavedra. Qué difícil fue buscarlo, no lo pude encontrar. Así no, muy que, pocos tienen ellos. pero la mayoría sí. Oriental, que no tuvo también redes sociales, sí Pilcomayo, y después a todos lo encontramos, menos a Saavedra y al Club Oriental, que me parece el jefe de prensa
a ponerse en campaña también para tener Instagram, porque nosotros vamos a robando a todos Sí. para Dios que se lo pague. sí, para que de esa manera también pueda sumarse los números. Hay tarjeta amarilla para Diego Fernández. Sí, Diego Fernández, a ver un poco, acá me equivoqué yo. En la segunda en Guaraní y en Deportivo Ameliano ya son 3, porque vio también la amarilla Roberto Nari. Ah, mira vos, esa no la tenía, ¿eh? Sí. Bueno, y repasamos, entonces, bueno, al término repasamos bien las amarillas porque vamos a ver. Repasamos ahora. Sí, Diego dale. Fernández en Guaraní y Patricio Coronel. Sí, En Ameliano, Elvio Vera, que fue expulsado, Claro. y queda solamente en cancha Jonathan Benítez, el número 6, y Roberto Nani. sí, señor. 3 tarjetas vio el conjunto de Ameliano. Atención, va buscando Ameliano arriba. Igual con 10 se va mandando. Interesante lo que propone Ameliano también, que empieza a proponer, que empieza a degustar. Hay falta en perjuicio de Franco. Hay tiro libre, salida para el conjunto de Ameliano. La falta de tanda. Hay tiro libre. 4 más se jugaba, César. Muchísimo Ramos, Así mismo indicó Edgar Galeano, el cuarto árbitro. Sí, porque repasemos y analicemos esto, porque fue por los 2 cortes, me había olvidado de eso. Tuvimos Sí. 2 cortes y después la expulsión, la revisión del VAR, y creo que compensa más o menos, ¿no? Y ahora hay final. Ahora final, señor. Terminó los primeros 49 minutos de esta primera etapa. Sí, señor, final de la primera parte, Carlile, de lo que se va dando en este compromiso también, sin ganadores. Bueno, por ahora está ganando Guaraní, resultado parcial, Guaraní 1, Ameliano 0 con 10. Qué partido difícil que se viene en el segundo tiempo para Ameliano, porque tiene que salir a ganar para seguir en batalla por lo que es el vicecampeonato, mientras que de Guaraní, que termina por ahora quedándose con la mínima diferencia, César. Y sí, en aquella hermosa jugada de córner donde salta más que todo el jugador Eduardo Saracho, que pega a la vez cuando va para el arco en un jugador de Ameliano, y se concreta el gol, el único gol de cabeza sobre el minuto 32 de esta primera etapa, con lo que Guaraní está ganando 1-0. Carlile, final de la primera parte. Sí, final de esta primera parte, primeros 45 minutos, en donde Guaraní está con ventaja, está ganando un gol contra 0 y con un jugador más. Si juega con la cabeza, va a ganar el partido, tiene un jugador más, una ventaja que puede llevar a su favor. Bueno, ahí está entonces, vamos a hacer, si les parece muchachos también, la pausa para que de esa manera también podamos estar con nuestra audiencia cumpliendo con la tanda publicitaria también en la pantalla. Lo voy a ir soltando también por acá para que de esa manera la gente pueda sumarse con nosotros, pueda estar sumándose a lo que es nuestro trabajo también en el día de la fecha, todo lo que es este partido y lo que va a ser el segundo para alquilar balcones. Bueno, si les parece, César, hacemos una tanda completa y ya retornamos, ¿no? Me parece bien. Bueno, hacemos una tanda completa acá en pantalla, que ya lo estoy preparando también. Hacemos tanda completa y ya retornamos, Carlile.
Bueno, retornamos para el segundo tiempo. Estábamos con la publicidad también en el entretiempo, saludando y agradeciendo a nuestros amigos también que van dando la confianza. Saludamos también, mi querido César, a Sport Césped. Sí, señor, a Sport Césped, que hace todo como para que vos puedas tener un mejor campo en tu hogar. Sí, señor. Bueno, ya regresando al segundo tiempo, ¿qué pasó con el presidente César? ¿Quién llamó? No, hubo dudas realmente, y para vos también hubo dudas, pero consulté con colegas y me confirmaron que sí, fue córner. Pareciera que Roberto Nani fue ese el reclamo, que pareciera que salió la pelota al costado para lateral, pero me confirman los compañeros que fue para donde está la marca Caxa, y ese es como para córner. Sí, señor. Hay dos variantes, César, el 24 en Ameliano, el 8, este es López, ¿no? En Guaraní. Sí, vamos en el equipo local, Matías López, 8, ingresa por el... Ya lo cuida porque ya tenía tarjeta amarilla Patricio Coronel. Por su parte, el equipo visitante se retiró el 11, Sebastián Aranda, para que pueda ingresar el número 24, Luis Ayala. Perfecto, Luis Ayala, entonces, ya prácticamente para el arranque, entonces, está López, está Ayala, prácticamente en la penumbra de la tarde-noche aquí, un día sábado en Capiatá, va a autorizar el segundo tiempo. Carlos Paul Benítez le da el pitazo al segundo tiempo. Ya está en marcha el compromiso. Ya se juega el segundo tiempo también. A ver si hay alguna variante en los goles. Por ahora está ganando Guaraní. Estamos en vivo para Más Deporte Paraguay. Rey Electro Sport, que se va a sumar con nosotros también. Oscar Quintana Jr. ya me dijo que ya ingreso, amigos. Está ahí también con el fútbol mexicano. Así que está también la definición del fútbol argentino. Saludamos a la gente de Radio Güemes, a Facundo San Martino, a toda la familia San Martino también, que hoy juega River por un lugar en la final, ya si no me equivoco, también de lo que es el torneo argentino, de la Liga Argentina. Y nosotros aquí con el crack Arévalos, con Carliles Centurión en los partidos, primeros instantes del segundo tiempo, un expulsado en Ameliano, y quedó la duda. Ahora que me dijiste, César, también Sí. me quedaba la duda, porque Nani viene a reclamarle al cuarto árbitro, es lo que yo decía, parecía que era lateral y Nani reclamando. Ahora se me viene la imagen a la cabeza de lo que estabas mencionando, César. Es que justamente en esa jugada mucho le extrañó, porque creo que el camarógrafo estaba dormido, la imagen se fue para otro lado, pero también estaban los jugadores de Ameliano que no iban a permitir, se iban a ir todos sobre el árbitro, pero creo que fue córner, porque yo hice mi consulta, yo estoy hoy, gracias a Dios, estoy en cabina, pero delante de mí hay colegas que están viendo, y justamente a dos colegas le consulté y me dijeron que no, córner. Bueno, perfecto, entonces, para que la gente se siga sumando con nosotros a través de todas nuestras pantallas, gracias al jefe de prensa de Guaraní, entonces, ¿no? No hay nada que agradecer. Ah, ¿por qué no? Porque yo hice el contacto con la gente de Roca, que hoy no está en vivo, entonces me cedió en la cabina. Ah, mirá vos, ¿eh? Sí. Qué noticia, Sí. qué dato me diste, ¿eh? Sí, o sea, Bueno. por eso te soy sincero y te digo que no tiene nada que ver que me prensa. Bueno. Perfecto, entonces, ahí está. Ya se va jugando, la va buscando por arriba. Cabral levanta la pelota, punta izquierda, busca Ocampos. Ahí estaba Imanol, la termina sacando por fuera, pero para mí que termina siendo infracción. Como lo viste vos, César, ¿eh? Y bueno, para mí también. Vos sabés que hay con medios recíprocos. Sí. La atención, yo la vez pasada le salvé a Cardinal, por ejemplo. Sí. No tuve ningún problema, salí de la cabina y le dejé porque tenía mejores equipos. Y bueno, eso son cuestiones entre nosotros internas, entre técnicos nomás solucionamos eso, Julio. Mirá vos, no sabía, creo, ¿eh? Contámelo siempre, ¿eh? Porque ahí No. saben que estamos peleando por ahí por un lugarcito Sí. también, ¿no? Hoy por lo menos cómodamente, ¿Será a pesar que saliendo afuera trabajo cómodamente nomás también, pero un poco apretadito nomás la panza y tengo que bajar más, Julio. Ah, y hay que hacer, y por eso hay que ir a Moreno Azorero. Sí, hay que ir urgentemente. Yo tengo la policía, pero debería yo ser el primero en irme. Y se me ríen acá, ¿eh? No, Se me y ríen es cierto. Para acá no mentirnos. Echate una risa a todos los que están acá escuchando, ¿eh? ya. Bueno. Me decía un colega mío que tenía una funeraria, ahí sí no quiero ser el primero. No, eso, no, ahí no. Pero hay que tenerla, hay que Sí, tenerla. decía Julio, primero tenía un dentista, decía, digamos, Julio Casol, dentista, perfecto, sonría feliz, y después decía, muera feliz. Hasta bla, no podía.
No, yo recuerdo una vez cuando a uno que es hincha de Guaraní también envió saludos al amigo, muy amigo de Carlile. No sé si hoy son amigos todavía. Atención que se viene Guaraní. ¡Ay, le pega de afuera Fernández! El arquero termina quedando Miguel Martínez. Buen remate de Fernández. Llegó Guaraní, César, ¿eh? Sí, llegó Guaraní, trata de llegar rápidamente al segundo gol. Procura, pero se defiende muy bien Ameliano y contraataca todas las veces que pueda. Sí, mencionaba lo de Diógenes González Encina, el saludo, muy amigo de Carlile, son como primo hermanos ellos, muy amigos. Claro, Carlile por ahí veía seguramente haciéndome la mano de norte a sur. Sí. Ya me imagino estar alzando. Sí, rezando 10 Padres Nuestros. No, un día le digo yo, habíamos pedido publicidad y justo faltaba para el almuerzo, era hora de almuerzo, y le digo yo, pero ahí tenemos una funeraria para pedir la publicidad. Me dice, ¿cómo van a darnos? Y entramos y nos dio, y fue la recaudación más alta del día, te puedo decir, Mira vos. Así que hay que animarse nomás a veces, hay que animarse nomás. Siempre. Bueno. Pero no podés nomás poner muera feliz. No, eso no. Eso no puede. Pero la despedida puede ser un poco más elegante, ponerle. Más festivo. Sí. Y el servicio de sepelios, ese es el mensaje. Atiende bien y bueno, hay gente que ya hoy hace un gran negocio y a propósito de los sepelios también, ya los animales también hoy por hoy, tengo un enchufe por ahí te digo, te vas a caer de la espalda si te digo lo que me hicieron gastar. Falleció el perrito de la casa, el último perrito de la casa falleció ayer. ¿Dónde? Así que estamos en la familia de duelo también. ¿Están de duelo? Sí, tuve que hacer todos esos trámites, por eso de aquí para allá, con muchas cosas y bueno, falleció... ¿Vos sabés que es más costoso que un ser humano alguna vez? Falleció Milo, 14 años y medio. Milo. Milo no es el Superman que se tiró. Sí, exactamente, el mismo. El mismo. 14 años y medio. 14 años. Amigo mío íntimamente cuando estoy por su casa. Sí, y bueno, y le llegó la hora, ya era viejito. Yo creo que si no viajaba a tierras extranjeras hubiera vivido un poco más, pero ya era el momento. Era el momento. Qué bárbaro. Así que los servicios, y para llevarlo a Paraguay, hay que... No te quiero decir, César, el número, no, porque... Me imagino. Pero ese 100 verde pasa, qué bárbaro. Así que no le aconsejo para nada eso. No. Pero bueno, ahí está. Yo por lo menos tengo patio en casa, le puedo... No, y pues acá se puede también, Y murió también el perro ¿De quién? del frente, del perrero. ¿Del taller? Sí, también el viejito falleció, le atropelló un auto. También en la noche. Falleció Milo al mediodía y Bobby, que el otro perro, falleció en la noche porque le atropelló un auto. Así que 2 perros. Encadena la muerte de animales. Sí, mirá, se estiraron, parece. Bueno, así que nos quedamos con un solo perro, por ahora. Así que vamos a ver, ahí está jugando Guaraní, Llano, la juega al medio, la quiere buscar Fernández, busca el centro, de cabeza a ver quién le pega, no le pegó nadie, ay, a ver, sigue el peligro, Ramírez, Saracho, la pelota se pierde por reyes de fondo, llegó nuevamente Guaraní, llegó Saracho, César. Y bueno, trató de concretar el segundo, llega también Guaraní las veces que puede, con mucha claridad, pero en la definición parece que falta el puntín final. Sí, señor. Gracias a Carlile Centurión también por darnos la posibilidad de poder tener también la parte técnica. Gracias, Carlile. Retornamos, ¿no? ¿Quién está? A ver, compañeros. CC Producciones, Sí, CC Producciones. Me parece que ya está Oscar, Sí, ahí está. Bueno. Oscar, bienvenido. Bueno, Oscar Quintana Jr. también con el fútbol mexicano. Sí, Oscarcito. Muy buenas, mi querido Julio, muy buenas. Tenemos... Bien, muy bien, ya prácticamente con el fútbol mexicano también a full, mi querido Oscar. Sí, hoy son las semifinales de vuelta, el Final Four de la Liga Mexicana.
A las 20 horas tendremos Guadalajara contra Cruz Azul. Y mañana tendremos también a las 20 horas, tiempo del centro, a los Pumas de la Universidad recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Bueno, Oscar, perfecto, sí. una consulta para Oscar. Yo he visto en YouTube, pero no sé si es de este año, una final de Toluca en penales que ganó. Toluca sí, fue la del año pasado, fue del semestre pasado contra Tigres. El año pasado ya. Gracias. Semestre pasado. Correcto. Bueno, pero se jugó este año, ¿no? Sí. No, se jugó en diciembre del año pasado. Ya. Bueno. ¿Y esto como...? Pero como es año, en México se juega año FIFA, por ese semestre pasado. Ya. Bueno, ¿y cómo va las preparaciones para el Mundial, mi querido Oscar Quintana Ño? Estamos ahí prácticamente a un mes, menos de un mes. Bien. Tenemos el 75% listo, nada más ahorita hay un pequeño problema legal, pero ya está México listo para tener todo el ambiente de los mundiales. La selección mexicana se está preparando. El viernes 22 tendremos un partido amistoso contra Ghana en la ciudad de Puebla. El día 30 tendremos uno en Los Ángeles contra Australia. Y cerramos nuestra preparación el 4 de junio contra Serbia en Toluca del Lerdo. Bueno, perfecto. Nosotros estamos preparados también para el 5 de junio, Paraguay, la Albirroja. Estaremos en el último amistoso de la Albirroja en vivo del Estadio de los Defensores del Chaco el 5 de junio para las 19:15, si no me equivoco también, ese partido por Rey Electro Sports y con toda la cadena del Mundial. Y por supuesto seguramente vamos a estar también haciendo los trámites, y lo invito también a toda nuestra audiencia a seguirnos también. Próximamente estaremos también sumándolo a Deportes al Taco, sí. Hablando de paraguayos, sí. El lechero Darío Verón jugó en Pumas. Sí, señor, es verdad. Con varios paraguayos también jugando en el exterior también y en México, que han pasado algunos los mejores, como el Chava. Denis Caniza por Cruz Azul. Sí, señor. Sí. Pasaron muchos paraguayos por México. Hoy en la noche tendremos una lista de los paraguayos que estuvieron o van a estar. Ninguno, pero de los que estuvieron en la liguilla por el título, por lo que sea en Guadalajara, Cruz Azul, Pumas o Pachuca. Bueno, contame campeones paraguayos en el fútbol mexicano, cuando tengan. Darío Verón con Pumas. El Chava. Y el gondolero Da Silva. Sí. Paulo Da Silva, es que el gondolero se lo puso el Perro Bermúdez. Y Cardoso también en Toluca, si no te equivocado. Claro, Pepe. El Pepe. Pepe, claro. ¿Y el Chava? Chava, fíjate que Cabañas no alcanzó a ganar nada porque le tocó el peor América de todos los tiempos y él empezó en Jaguares de Chiapas, un equipo chico. Bueno. Ahí está entonces, los datos entonces. Con Julio, lo que sí, le escucho. Consulta el 5 de junio, ¿qué día es? Viernes. Sábado. Viernes. Viernes. Viernes 19:15. Sí, porque el amistoso es en jueves, sí, tiene razón. Sí, porque señor. el 7 es elecciones generales. Ya. Y es el Por eso, domingo. Oye, César. Sí, señor. Estás en la consentida, en Oscarcitos, ¿dónde fuiste a comer? Vamos a ver después. Hoy ya no tuve tiempo por muchos trabajos que tuve. Hoy pasó por Oscarcito y llevó la chipa solito, ¿eh? No dejó nada de la chipa. No me dejó la Fue a tomar botifarra. agua Fiore, fue a tomar. Sí, estoy tomando eso. Bueno. Y anda en carro, ¿en qué carro fuiste a andar? ¿Dónde se renta aquí? Le daba el renta. Con la limusina me trajeron hoy acá. La limusina, ya subimos de nivel. Y para fin de mes estamos preparando el show de entre el 30 y 31, Sí. viernes 30, a ver qué día cae, a ver si me ayudan los compañeros también qué día es 30. Pero amaneciendo, Noche de locuras. Sí, noche 30, 31 y el 31 hacemos visitando Sábado, Santiago de Julio. Chile, Sábado. buscando la disco. Sábado de 30. Y mirá, domingo 31, ¿eh? Mirá vos. Qué lindo día. Lindo para festejar, sábado a la noche, amanecemos domingo, con cumpleaños de por medio. El fútbol paraguayo termina el fin de semana, les cuento, lo que es la fecha 22. Partido que creo que ya lo podemos ir anunciando, lo de Nacional con Libertad, ¿verdad, César? Sí, señor, sí. No hay otra. Sí, señor. Julio. Sí, Oscarcito. En el segundo tiempo te informo que en Rey Electro Sport vamos a pasar el partido de Recoleta y el partido de Olimpia. Bueno. Bueno. Se jugó ayer.
No, por la Sudamericana. Ah, por la Sudamericana, perdón. Ah, ya, bueno, estamos entonces ya. el martes. Martes Bueno. y miércoles. Uno creo que es a las 7 y el otro es a las 5. Bueno, perfecto, entonces Horario de centro de Estados Unidos. vamos a programarlo entonces. Y el jueves estamos con lo de Palmeiras también, ¿eh? Correcto. Bueno, ahí... No, el jueves habríamos que checar porque si coincide con los horarios de la final, en Red Electro se pasa a la final, pero lo checamos en interno. Bueno, perfecto. Ya está, lo tenemos también a Nelson, así que vamos a ir buscándonos cómo acomodarnos también lo de Recoleta y lo de Olimpia, que ya está confirmado también en la semana. Y vamos a ir también trabajándolo en la parte interna, ¿verdad, César? Eso, ¿no? Correcto. Bueno, pero ahí... César va a ir a la consentida del patrón, por eso no quiere ahorita trabajar. No habla mucho hoy, ¿eh? Parece que está esperando ya la consentida. Atención que se viene Emiliano Campos. ¡Oh, la definición! No pudo darle de lleno. No estaba eficaz para marcarse la menta. Ay, 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 qué difícil momento, Nani. No lo puede creer. Si era yo, dijo. Si era yo, lo marcaba el 9. Ay, 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 cómo le quiere dar cátedra a Ocampos. No pudo. Sí, señor, qué pelota a espalda de los defensores de Guaraní. El encaró Servio, pero tuvo la oportunidad de Servio de acallar el gol. Sí, Carlile, los partidos que tenemos Copa Libertadores y Sudamericana en los equipos paraguayos en la semana, si es que lo tenemos, podemos ir repasando también cuando pueda, Carlile. Ya te digo. Sí, señor, los partidos que tenemos en la semana, horario y Sudamericana y Libertadores también. El martes juega Recoleta, el martes juega Recoleta y juega Libertad también, los dos de visitante. Olimpia juega de local el miércoles y el jueves juega de visitante Cerro Porteño. El único que juega de local es Olimpia, eso seguro, César, ¿no? Sí, señor, seguro, segurísimo. En el Defensores del Chaco y 3 van fuera. Sí, señor. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la segunda parte del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelo. 1 para Guaraní, 0 para Meliano. Sí, Carlile. El martes a las 23 horas juega Recoleta de visitante ante Deportivo Cuenca. Es muy tarde. Te digo lleno, Oscarcito, que está. Para nosotros es muy difícil. Buenas noches. Es muy difícil lo del martes, Oscarcito. Por el horario. No hay problema, nada más denos compartir y nosotros vamos. Ok, en eso sí, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Julio. Sí, Oscarcito. Vaya, hay que ir a Gemelos a conseguir la playera de Paraguay para el Mundial Millonario 26. Sí, señor, Sí, con las ya se están playeras, elaborando. con las indumentarias que ya están en el horno cocinándose. Julio. Sí, Julio. sí, Carile. También a las 23 horas el martes por la Copa Libertadores, Libertad juega de visitante a las 23. Sí, y bueno, ahí tenés el partido en simultáneo, Oscarcito, ¿eh? Ante Independiente de Valle. Sí, ese va a ser Julio, por castigo. El miércoles tenemos el partido Olimpia, Carlile. El miércoles. Te escucho muy bajo, Carlile, ¿eh? El miércoles juega Olimpia ante Vasco de local a las 19 horas. Partido que ya de agenda para más deporte también. Y el jueves juega Cerro en Sao Paulo. Jueves a las... No juega jueves. 21 21 horas. No. Sí, el jueves juega a las 21, no sé si 21 o 21:30. Para mí que 21:30, el único partido por Copa del equipo paraguayo. Sí, señor, por Copa Libertadores. Y que por ahora vamos a tener el apoyo de La Voz Sports de Brasil también, que vamos a tener un corresponsal en campo de juego, zona mixta. Sí, sí, Carlile. Miércoles 20:05, Palmeiras recibe a las 21:30 a Cerro Porteño. ¿Será? Miércoles. El miércoles. Bueno, déjame checarlo, porque para mí que... ¿Será? Bueno, yo tengo miércoles Nacional de Uruguay versus Universitario, Flamengo versus Estudiantes, la U de Quito ante Lanús, Palmeiras Cerro Porteño. Y tenés razón, Vasco de Perú ante Independiente del Valle y Junior y tenés razón, ante Sporting Cristal. Tenés razón, Después del 21:30. partido Olimpia. Sí, después del partido Olimpia, 21:30. Ay, 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 qué lindo. Esto vamos a hacer con Nelson, vamos a estar todo el miércoles. Oscarcito. Bueno,
Es el miércoles, el partido termina uno y arranca el otro, si podemos agendarlo para el miércoles. El lunes nos ponemos de acuerdo por interno. Ok, perfecto, viene el centro, el cabezazo. ¡Oh! El palo le dijo que no. El palo le dijo que no a Guaraní. Qué cerca que estuvo. Qué cerca que estuvo Guaraní, César. Casi llega, casi lo liquida. Y lo está presionando, no le está permitiendo jugar al equipo ameliano. Esto no le favorece a Ameliano porque no tiene jugadores que puedan salir con la pelota del fondo. Entonces ahí está el aprieto de la indicación del Pipi Romagnoli. Sí, señor. Entonces estamos el miércoles con el partido de Olimpia en Asunción. Vamos a estar con mi relato y después continúa Nelson con los relatos también. Nos quedamos todos, César. No sé cómo podemos hacer. O te sumás después de vuelta. Hay que buscarle la vuelta. ¿Cómo hacemos? Me he sumado un poquito más tarde porque Sí, yo ya está en el es verdad. Defensores. Sí, creo que eso sería interesante, sumarnos un poco después. Pero yo creo que va a llegar ya también para lo que va a ser el desarrollo final, el segundo tiempo, para después. Así que esto lo vamos a coordinar también, me parece interesante que sean los dos el mismo día, así podemos estar con Oscarcito y con toda la banda, te digo. El cabezazo nuevamente de Imanol Segovia en la anterior, que no pudo llegar, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 65 de partido, 20 de la segunda parte, el resultado lo vivís con Gemelo, 0 para Ameliano, 1 para Guaraní, 0 para Ameliano, partido que se juega en Capiatá, en el estadio el licenciado Erico Galeano. La temperatura ha disminuido, César. Estaría por los 19-20. Mañana también acá el escenario para San Lorenzo Luque. Ah, mira vos. ¿Por qué eso? Y porque Luque trae mucha gente, tiene 2 barras y en San Lorenzo hay solamente una ubicación. Y para evitar problemas, es como si fuera a jugarse entre Paraguarí y Calapeguá también, Julio. Pero para mí lo de mañana queda chico, ¿Cuál? Y el Martín Ledesma. Para mañana. No, sí, justamente estaba hablando con colegas. El mejor escenario iba a ser el 12 de octubre de Itagua. ¿Por Capiatá es el mismo también? No, y eso es lo que te digo, mañana juega acá San Lorenzo Luque. Ah, ya. Pero a la noche. Y sí, a la noche. ¿Y podía jugarse a la mañana otro partido? ¿O no aguanta? Se podría, sí, pero hay que ver quién le alquila. Ah, ya, entiendo. Bueno, hubiera sido entonces el 12 de octubre. Bueno, Carile. Te escucho bajo, Carile. Tengo entendido que para mañana solamente está habilitado en el estadio de Paraguarí, donde juega Paraguarí, Carapeguá, 5 cabinas nomás. Desconozco, César, 5 cabinas nomás tiene. 4 ya están ocupadas por lo de Paraguarí, 1 sobra para lo de Carapeguá. Bueno. Y el resto con el público. Y el resto es la preferencia, sin ningún problema. Mirá que yo te digo, César, creo que nosotros con el crack hemos transmitido partido con la gente. No tenemos ningún inconveniente. Creo que hicimos una final de Interliga con el público, César, ¿no? Sí, así mismo. Creo que fue Orquesta con Encarnación. Sí. En el estadio 12 de octubre de Itagua. Ese fue el ascenso de Encarnación, justamente. Exactamente, señor. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos entonces. Esa fue la creación de Encarnación Fútbol Club. Ahí nació Encarnación Fútbol Club. Sí. Bueno, ahí estamos entonces. Hay que transmitir, Gabriel. No hay que tenerle miedo a la gente. La gente no muerde. Pero no todos los medios carapeguanos también van a ir. Y no. Creo. Y no, creo que no. Ahí está Ramos. Le hace jugar para Guaraní. Toca y toca el equipo aborigen. El legendario que quiere buscar el segundo por ahora. Netamente el controlador del partido. Con 10 está Ameliano. Pelota en el área. Lanzando ahí. Pero el cabezazo termina siendo defensivo. De Franco, que se la deja el arquero. La controla Miguel Martínez. Va saliendo el equipo de Ameliano con 1 menos. Se le complicó el partido a Ameliano con la expulsión de Elvio Vera. Creo que eso es clarísimo, César, ¿no? Sí, totalmente. Irresponsabilidad del jugador. Y bueno, lo está pagando caro. Cambio en Ameliano. Se retira el número 6, Jonathan Benítez, para que ingrese el 8, Estíbal Moreira. También se retira el 9, Cristian Ocampos, para que pueda ingresar el 18, Alcides Ábalos. Bueno, ahí está
quedó sentido lo de Nani, ¿no? Porque venía bien con el equipo ameliano, que podía haber peleado el segundo lugar. Hasta te digo, me convencía que podía haber sido segundo, ¿eh? Sí. Pero queda por ahí, por el camino. Con esto ya creo que coincidimos, ¿verdad? Que ya no alcanza. No alcanza. No. ¿Sabes cuál es el problema de Ormeliano? Sí, Que no juega como juega ante Olimpia los demás partidos. es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero bueno. Pero creo que el presidente habrá puesto un premio importante para este partido. Julio, Sí, Oscarcito. nada más como pregunta de soporte, si en diciembre hay un superfinal o no. Sí, se juega la Supercopa. Ah, perfecto. Y esa es Por la que... cierto, la gente sí muerde siempre y cuando no se porte bien y si ya está copado. Sí, es verdad, algunos no usan el término. ¿Se entiende, César, no? Lo de copado. Sí, se entiende, señor. O sea, si ya está tomadito. Sí, no es... Carlile, ¿vos entendés, Carlile? Copado es borracho en chileno. Lo de copado. Copado tiene mucho significado. Copado también significa borracho, también significa... Lo principal, ese es lo principal. Síndrome argentino. Está copado. No sabía, pero viste que aprendemos algo. Parece una pregunta estúpida, César, Sí. pero aprendemos algo. Es interesante lo que dijo Carlile del copado. Mirá Sí, vos, señor. el término que se Totalmente. va dando. Creo que es el único programa donde podemos hablar de muchos acentos, de muchas cosas. Al mismo tiempo que hacemos transmisión, aprendemos idiomas. Aprendemos de lugares, de cultura. Eso tiene la importancia. Creo que eso en eso se destaca más deporte, César, ¿no? No, totalmente. Le queda más chuco esa palabra que torneo KU. Sí, y te cuento que va a relatar un argentino el partido entre San Lorenzo y Franco. Y no quiero decir todo el apellido porque hay varios Franco, pero es un Franco de fútbol al taco, que hoy cumplieron 1 millón de suscriptores, ¿eh? Lo vamos a tener en Más Deporte para el partido de San Lorenzo Recoleta. Y le va a sorprender, ¿eh? Te puedo asegurar que le va a sorprender, ¿eh? Que es muy diferente. Ahí está la tarjeta amarilla para tanda. Para tanda, César, ¿no? Señor, por demorar el juego para el número 2. Ah, Imanol. Para Imanol. Para Imanol Segovia. Imanol Segovia. Bueno, Julio. para... Sí, Galile. Hablando de tarjeta de árbitro, mañana el árbitro de Cabarícara pues va a ser Juliadosa, va a ser. ¿Cómo está Juliadosa? Acá lo tenés al que más sabe del árbitro. Él toma tereré con ellos, toma mate, sabe todo. Giancarlo Juliadosa, ¿cómo viene dirigiendo en la intermedia, César? Los números. Y bien, va a ser su segundo partido recién. Creo que estuvo mucho tiempo por cuarto árbitro en la categoría principal. Dios quiera que amanezca bien mañana. Pero bien para quién. Porque... Julio, Sí, Oscarcito. pregúntale a César qué es estar bien, porque a mí me late otro significado. No, en el sentido que amanezca bien con la pierna derecha y haga su trabajo. Bueno. Ah, perfecto. Bueno, acuérdate que estamos hidratados con Aquafiore. Las mejores empanadas, sin duda, son las de Oscarcito. Las empanadas crocantes, deliciosas. Ay, terribles empanadas. Cómo son ricas las de Don Kiko León, ahí en Campo Grande, cerca de Independiente. Julio. Cuando César va a cubrir Independiente, no es para sacarlo a Independiente, sino para comer. Vas a venir y ya le prepara. ¿Viste esa bolsa? ¿Te acuerdas de la bolsa de Don Ramón en el Chavo? Y en ese costal lleno de empanadas le prepara a Don Kiko León para llevar Oye, Julio. en la cancha, pero no invita. Sí, Oscarcito. Julio, ¿qué es Copetín León? ¿Un restaurante? Copetín es un bar. No, es un fast food, es una comida rápida. Ah, pues de ahí salió de ahí salió César también. Sí, exactamente, son las de comida rápida. Es como, por eso yo decía, la comparación es, Como McDonald's. no, para no decir marca, a ver si vos lo entendés, no es el payaso, no es el rey, es Don Kiko León, las mejores empanadas. ¿Se entiende, no? Ya entendió todo el mundo, Julio. ¿Viste, César, lo que te dije? Sí, acá nomás no se entiende. Exacto, ¿ves? ¿Ves que te dije? Hacemos publicidad mundial, ¿eh? Hacemos publicidad mundial. Avisarle a Don Kiko que es mundial. Por más que él no lo entienda,
Sí. ¿Te das cuenta, no? Ahí está. Lo voy a decir. El martes estoy con él. Sí, señor. Decirle que le hacemos publicidad mundial, que no se preocupe, que es lo mejor que podemos decir. No es del rey, no es del payaso, tiene que ser las empanadas de Don Kiko León. ¿Te gusta, Oscarcito? Muy bien, claro, hay que grabarlo para que quede. Mira, cómo le gusta, ¿eh? Aparte chistoso, ¿eh? Ahí está, se viene el tiro de esquina para Emiliano. Sí. Soy gente de radio. Sí. Bueno, ahí está el tiro de esquina, con risa, con humor, porque se viene, no le gusta para nada a la gente de Emiliano, y se viene una variante más, César. Me parece que se viene el ecuatoriano o colombiano. Ecuatoriano en Guaraní, después del córner. Bueno, después del córner, atención que se viene un tiro de esquina. Se demora entonces la variante. Pero a nosotros nos muestra la variante, te digo, ¿eh? Bueno, ahí está el tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa. Todavía con suspenso. No, señor, después del cambio. No, se va Llano, César, ¿eh? No sé si después del tiro de esquina entonces lo mencionábamos. Ahí se viene el 34 también en Ameliano, ya lo vamos a estar. Ahí después del tiro de esquina, correcto, César, tranquilo nomás, ya le entendí. Ahí se viene el tiro de esquina, se demora un poquito. A ver qué pasa con Ameliano, ¿será que lo empata? Minuto 75 del partido, tiempo presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 30 de la segunda parte. Ya ingresó el 34 también después del tiro de esquina, hablamos de las variantes. Ahora sí, autoriza el árbitro, el cabezazo para rechazar del área, ingresó Paredes, las variantes, César. Sí, señor, se retiró el 29 Jesús Llano para que ingrese el 11, el ecuatoriano John Sánchez. En Ameliano se retiró el 19, hablamos de Paredes. Jesús Paredes ingresó 34, Miguel Benítez, ex aurinegro. Mirá vos, Miguel Benítez entonces, lateral izquierdo, ¿no? Sí, señor. Bueno, puesto por puesto entonces, por ahora está ganando Guaraní, minuto 30 del compromiso. Está ganando el aborigen. Hay una tarjeta amarilla para Cabral, César, en la última. Para el 30, Raúl Cabral, sí, señor. Tarjeta amarilla para Cabral también. Por ahora, y creo que hay una variante más, una amarilla más que se me escapó, pero lo vamos a revisar, ¿eh? Vamos a chequear por ahí. A ver, vamos a ver, hay que chequearlo. Ya vamos a estar con esa información también. Ya vamos a estar repasando los partidos de mañana. Sí, Oscarcito. Te voy a adelantar unos nombres de los paraguayos que jugaron, por ejemplo, en Pachuca. Sí. Juan Iturbe. Bueno. Jeremías Bogado. Hoy. Nilson Cuevas. Edgar Benítez y Paulo da Silva. El pájaro. Edgar el pájaro, sí. En Cruz Azul, Juan Escobar. Sí. Denis Caniza y Julio César Yegros. No. En los Pumas estuvieron también el paraguayo Darío Verón, el más famoso. Ya te busco más nombres. Sí, señor, hay tiro de esquina, pedían penal, el remate que fue tapado con lo justo, con lo necesario, dentro del área pedían penal, César, hay tiro de esquina para Guaraní. Sí, tenía pegado al cuerpo la mano, no es penal, Julio. Último cambio, ingresa, se retira el 30, Raúl Cabral, ingresa el aurinegro, 40, Alberto el Piru Contreras. Ahí está Alberto el Piru Contreras, para que de esa manera vaya ingresando también el tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, 77 del partido. Ahí se viene, levanta el centro al corazón del área, al cabezazo, termina rechazando. Ahí está, volviendo otra vez López, el rechazo, pega en la ralda y tiro de esquina nuevamente para Guaraní. Así mismo, de seguido, 2 tiros libres de esquina del lado derecho el ataque, Julio. Sí, se fue, y me parece que se cuida también con el ingreso del Piru Contreras. Con esto también saca un amonestado porque está complicado Ameliano y no se puede dar el lujo de una expulsión más, César. Así mismo, el único que puede ser expulsado ahora con doble amarilla es Roberto Nani. Es verdad, sí señor, con uno menos está el equipo de Ameliano, está perdiendo por la mínima.
Minuto 78, casi 79 de partido. Tiempo que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Se viene John Sánchez, viene del centro. Al primer palo, rechazo defensivo. Queda para Guaraní. Busca Fernández. Vamos a ver si pueden llegar a buscarlo. Cambio de frente para el otro lado. Se viene con todo Thiago Servín. Levanta el centro, el corazón del área. No le pudo pegar de lleno. Ahora sí le pegó Martínez. Por encima, lejos del travesaño. Ay, ay, ay. Con tanda en la última Guaraní. Trató de cerrar más que acertar el arco, César, ¿eh? Le pegó como con el corazón. Y está buscando el segundo gol tranquilizador, como se suele decir, pero se hace oscuro la noche para Guaraní para este segundo gol. Bueno, perfecto, entonces marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 80 del compromiso, 35 de la segunda parte. Gracias por estar con nosotros en Más Deporte, en Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Estaremos con todos los partidos del Mundial, con CC Producciones, con Carliles Centurión, con César Arévalos, con Oscarcito. Ahí está, pero no con, bueno, con la Chipa también, pero con Oscarcito Quintana. Ahí viene el centro. ¡Oh! Pasado, no pudo llegar a cerrar. No pudo llegar a cerrar. Tanda ya se mete como un delantero, César. Así mismo, ya empuja más, sabiendo Guaraní que tiene un jugador más. Bueno, hay que hacer un esfuerzo en el Mundial, César. Los partidos, te digo, terribles los horarios, ¿eh? A las 12, a las 11, a las 12, no sé qué vamos a hacer a la noche. Pídale a Oscarcito las chipas para la noche y dígale a don Kiko León que abra en la noche para meterle una picadita también, ¿eh? Para llevar a los mundiales. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Normalmente yo duermo 3:30 de la madrugada. Ah, bueno, perfecto. Entonces estaremos con los partidos del Albirroja para todo el mundo a través de Rey Electro Sports. Ahí se viene, Julio. sí, Oscarcito. También hay que comprar mucha agua Fiore para que no se desvelen. Sí, señor, con Aqua Fiore y el matecito, aunque en el Mundial va a hacer calor, ¿eh? Vamos a tomar tereré, me parece. Hay que ver cómo da el clima. Vamos a ver, se viene Sánchez, arranca Guaraní, pase de filtrado en el área, primero el arquero. Ahí estaremos. Se viene el show de las bubucelas también para que la gente se percate también. Ahí está el show de las bubucelas, no se sorprendan. Ahí está el show de las bubucelas para que de esa manera también se pueda buscar. Lo busca Meliano que lo quiere empatar, quiere sacarse en diagonal que va buscando de sacarse los rivales de encima. Atención que se viene. Ahí está la pelota en la... El balón. El portero Gaspar Servio quedó con el esférico, César. Y bien por Gaspar Servio seguro. Y detrás le veo muy brillosa a la madrina de Guaraní. Ah, se ven los globitos, César. Sí. Van con el hilo para arriba y baja. Bueno, pues me parece que los ojos de usted están más ahí que en el partido, ¿eh? Nina llegó en la casa. ¿Sí? Se retira el 26, ingresa 33. Se retira Diego Fernández, ingresa 33. Kevin Ferreira. Y se retira Tanda. El 5, Patricio Tanda. E ingresa el número 7, Agustín Mansur. 18 me dijiste. No, 33, Kevin Ferreira por 26. Sí. 7, Agustín Sí. Mansur por el 5. Escuché 18, no sé por qué. Y me pareció... Bueno, ahí está. Y el mejorcito no está, César. Gracias a Dios ni a la banca. Aninati. ¿Qué pasó, César? Ahí hubo enojo. No sé, no fue citado para esta oportunidad. Bueno. Por eso estamos ganando. Aninati, César. No vayan a hacer así. Ah. Ay. Cómo duele cuando no está el mejorcito, ¿eh? Bueno, el mejorcito tiene que estar. Julio, Sí, Calile. la tabla de goleadores de este torneo de apertura 2026, Sí. hasta acá Lorenzo Melgarejo de Libertad tiene 13, Alan Will de Recoleta 12, Iván Magui de Luque 10. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está la tabla de goleadores del torneo también. Repítame mañana los partidos que tenemos, mi querido Carlile. Mañana tempranito estamos por Capiatá de vuelta. Sí, señor. Te escucho muy lejos, ¿eh? Sí, señor. Le escucho muy lejos, Carlile, ¿eh? Estoy acá. Ahí está. Ahora sí.
los partidos de mañana en la intermedia. No, y ahí se va la voz, ¿eh? Bueno, minuto 83 del partido. La va controlando Guaraní cuando pueda. Sí, ahora sí. General Caballero Sol de América a las 10, a la misma hora para Guarí, Deportivo Carabobo. Si gana General de puntero. O alcanza, ¿no? Ah, por la diferencia. Atención, Sí, se escapa por ahí, llegaba al centro de Kevin Ferreira, el buscapié. El rechazo es defensivo, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, que lo va a hacer lentamente. Se va a tomar su tiempo por ahora, se confía Guaraní y lo hace todo lento, César. Gol, Tipe Industria Deportiva. Balón con estando profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994 31 23 0992 2027 90. Gol Tipe Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Contactarnos 021 604 86 0981 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Julio. Sí, señor. Acordate que el próximo fin de semana estaremos con Nacional Libertad. Nadie nos saca de ese partido, ¿eh? En la fecha 22 para definir quién será el vicecampeón. ¿Será Cerro Porteño? ¿Será Nacional? Porque Ameliano se está bajando del carro, César. Así mismo, indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa al 085 120025. Gemelos, Golden, seguridad privada, física para empresas, domicilio, eventos deportivos sociales. Informe al 082 200 Golden, seguridad privada, clínica privada, Moreno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maricales Cigarribia 1051, entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021 211 886 081 20 70 39. Clínica privada, Moreno Azorero. Perfecto, 85 de partido, 40 de la segunda parte. El tiempo presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti. Y llegó la pelota hoy de Golti también, porque Guaraní está ganando con la mínima diferencia al equipo de Ameliano. Resultado que llega a ustedes gracias a Gemelos, la tienda deportiva de las playeras, de las remeras, de las indumentarias que nos da de primer nivel la gente de Gemelos. Atención que se viene Guaraní para liquidarlo, me parece que se viene el segundo. Atención, ganando por la punta izquierda, se viene Guaraní, lo quiere buscar con Sánchez, termina retrocediendo el ecuatoriano, la tiene otra vez Guaraní, toca y toca desde el fondo, se prepara, quiere ganar espacio el conjunto de Guaraní, toca y toca desde el fondo en la salida, César. Pequeñas impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabrisa para Guaraní 967, casi tenente Fariña, informa al 08447 6130. E impresiones da para renta car de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remida, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. 11 90 19 0983 89 47 57 Daval Rentacar. Sí, señor. Fuimos ampliando un canal con mucho éxito también de lo que se va dando en los partidos también a través de las pantallas de Rey Electro Sports, a través de las pantallas de Más Deporte, con CC Producciones, con todo el trabajo previo, técnico y humano también. Y estaremos en el partido de Recoleta. No es este partido, es el próximo, aclaro, San Lorenzo Recoleta con los relatos de Franco de Fútbol al Taco. Así que ahí estaremos también haciendo una gran dupla también en lo que va haciendo otro tipo de relato. Los invito a escucharlo. Es para alquilar balcones, les cuento. Ahí se viene el conjunto de Ameliano. El cambio de frente por la zona derecha. Se viene el equipo de la B azulada. La pelota que se prepara un costado. No lo deja salir. Todavía sigue en disputa. La pelota por el medio. Rechaza Sánchez. La juega arriba. Atención que se viene Guaraní, que lo quiere liquidar. Ahí está Ramírez. La cede porque va subiendo. Ahí está Mansur. Se suma al ataque. Son 5 contra 4. El pase al vacío. Mete el centro. El cabezazo defensivo. Se equivocó Guaraní. Se equivocó en esta. ¿Cuánto más crees que se juega, César? 4. Carlile, ¿cuánto más se juega para vos? Por lo hecho en la primera mitad, 5. Aumentaste, Carlile. Vos querés el letrado nomás, Julio. Sí, Oscarcito. Recuerda que tengo que pedir el bar. César hace trampa. Sí, me parece que sí, coincidimos, Me parece que hace rato César ya envió todo. Y no es que mira, por WhatsApp nomás ya ahora pregunta, Está ahí. Sí. Y Carlile, para no decir lo mismo, le pone uno más por la duda. Me parece que va por ahí. Sí, porque en el primer tiempo diciendo 4 y ahora tiene que ser 5. Bueno, analicemos por qué 4, porque vamos a ver, Atención que se viene.
Ya está buscando por ahora Guaraní para liquidarlo. Ahí está. Hay tentativa de gol en el partido. Va quedando menos minutos. La va buscando de atrás. Va saliendo con Gaspar a ver si mete la pelota por arriba. Lo tiene Servio, pelotazo dentro del área, vamos a ver si llega, el cabezazo defensivo a 3/4 de cancha, lo vuelve a recuperar y está Thiago Servín que quiere encararlo, que quiere buscarlo, ahí la juega al medio, se viene la devolución para Servín, atención que se viene Guaraní que quiere buscar el segundo abriendo por derecha para que se venga por ahí nomás, levanta, no, se demora. Ahí está el servicio de atrás, vamos a ver, busca pie, a ver quién le pega, para quién le queda, a ver, el remate al ángulo, gol, gol de Guaraní, el segundo flechazo para definitivamente liquidar la historia y pasar de página. Ya está ganando Guaraní con el gol de López en el área, solo, tranquilo, cómodo, como tiene que ser. En el ángulo dejó pagando al arquero Martínez. Llegó el segundo y esto se va liquidando de a poco, César. Minuto 44, hermosa jugada. A pesar que se está analizando, pareciera que salió la pelota de cuando partió el centro, se sigue analizando, pero por el momento es gol sobre el minuto 44 de Matías López. Te digo que se sigue analizando, está consultando constantemente con Ulises Mereles para trazar la línea, si es que salió todo el balón o salió a medias, Julio. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable. ¿Cuánto más se juega, César? 4. ¿Y viste? Oscarcito tenía razón. ¡Exijo VAR! ¡Exijo VAR! Me parece que acá me huele algo mal, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver, se repasa la acción. A ver si la pelota salió y ya o no pasaron salió. 2 minutos, Julio, de la adición. Se va a adicionar más. Vamos a ver. No hay gol. No hay gol, estaba adelantado. Offside. Hay offside. Sí, señor. Lo gritamos al Pepe, al divino botón. Carlile, hay que bajarle -1. Borre, edítelo, la parte del gol que no ha pasado nada. Igual Guaraní está ganando por la mínima, César. Así mismo, y creo que se va a adicionar más acá, Julio. Anímate, ¿eh? Bueno. No, por los minutos del VAR, recién 2 minutos se chupó. Bueno, minuto 91 del compromiso. CC Producciones en la parte técnica también trabajando. Lo tenemos al gran y querido Oscarcito Quintana Jr. No es la chipa, ¿eh? Es Oscarcito Quintana Jr. de la Rey Electro Sports. Claro que sí. Y acordate que no es del payaso, no es del rey, tiene que ser las empanadas de Don Kiko León, Oscarcito. Claro que sí, están muy buenas. Sí, las mejores empanadas del país. En la casa, en el fast food de Don Kiko León, ¿eh? Las casas rápidas, de comidas rápidas, la más linda, la más crujiente. Y vos sabés que a la mañana tenés la empanada de carne. Yo les recomiendo la empanada de carne, ¿eh? Con el pancito. Le podés poner también un poco de picante o ketchup. Ay, 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 ¿cómo quiero ya ir a desayunar a Don Kiko Leone? Porque a la mañana es interesantísimo. Ahí está, otra vez llegando Ameliano, le quiere pegar, erró el arco. Increíble, estaba el empate, te digo. Estaba el empate del conjunto de la D azulada por errores propios. Qué cerca que estuvo Ameliano, César. Así mismo, en una muy buena jugada, Ameliano saca el remate de zurda. Casi el gol del empate. En la cartelería de Capiatá llegó Falabella como un delantero y arriesga a Nani, César, ¿eh? Arriesga todo, sí. Es lo último que puede hacer Julio. Sí, señor. Carlile, mañana estamos con la intermedia. Sí, señor. Mañana a las 10, Carabarí Carape va. Sí, señor. Y el clásico, ¿eh? Un superclásico y que estaremos también teniendo de por medio lo que va a ser General Caballero con Sol La América. Minuto a minuto, no se pierda esta gran transmisión mañana tempranito, 10 de la mañana, 9:30, ya estamos en vivo para lo que va a ser el partido de lo que corresponde. Atención que se viene Guaraní, ya voy con ustedes, ahí viene el buscapié, el arquero, ahí termina sacando Martínez,
pelota que cruzó el área. Llegó el ecuatoriano César. Así mismo, 2 minutos más adicionan, total 6. Vamos a 6, Carlile. Súmale 2 más. Oscarcito, te escuché, ¿no? Sí, no se les olvide hoy a las 20:07 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, 22.7 horas de la Argentina. Chivas contra Cruz Azul buscando un finalista. Sí, señor. Saludamos a toda la colectividad paraguaya en el mundo. A los que están en la Argentina escuchando nuestro trabajo en el día de la fecha también. Mucho tiempo estuvimos con Ojo de Halcón, también una empresa argentina apostando al fútbol paraguayo. Y próximamente vamos a ver, haciendo los trámites para estar también en Argentina con la gente de Fútbol al Taco. Estamos ahí en las negociaciones. Atención, el arquero Martínez termina. Queda por ahí bollando la pelota. La va teniendo el conjunto. Ay, la pelota que va a ser salida para el conjunto de Ameliano. Y también he visto, César, que hay gente en Paraguay que ya transmite el fútbol brasileño por YouTube también, ¿eh? No sabía eso. Sí, y se arriesgan, ¿eh? No sé si será, ojalá que sea con éxito, ¿eh? Es bastante difícil, ¿eh? Te digo que es bastante difícil. Pero bueno, vamos a ver si los números... Vamos a ver si los números dan, ¿eh? Julio. Sí. ¿Por qué es difícil? Por el acento nada más. Es por el acento, nada más y nada menos que por el acento. ¿Por el idioma? Exacto, en la barrera del idioma, el acento. Ahí está, vamos a ver, es interesante el acento, ¿eh? Y es muy importante. Ahí está Ameliano metiendo la pelota dentro del área. Si no tenés el acento, no hay caso. No soy yo, no tengo nada que ver yo por decir caso, pero me hace reír. Ahí está, vamos a ver, va buscando el conjunto de Guaraní, el legendario que lo está ganando casi con 2, le anula un gol a Ameliano con 10 hombres. El gigante del Piquisur que está perdiendo se baja de la cabalgata del vicecampeonato. Por ahora queda Nacional y Cerro Porteño peleando el segundo lugar. Sí. Tengo acá una información, dice que él transmite partidos destacados de la Liga Brasileña de Fútbol con presencia de jugadores paraguayos en conjunto con el canal de... No te entendí, Carlile, a ver. No, y estamos hablando de fútbol brasilero. Sí. El canal GEN, conocer el canal GEN. Sí. Transmite partidos destacados de la Liga Brasileña de Fútbol. Por YouTube. Con presencia de jugadores paraguayos. Por en YouTube. Conjunto con el canal de YouTube Somos Versus. Sí, lo escuché, lo vi, por eso decía, están sumándose a eso, es verdad. Quieren explotar, expandirse afuera, pero está en la barrera del acento, Carlile. Fíjese en los números después y me va a dar la razón. ¿Por qué le digo? Alguien que mira de afuera, no quiero ser egoísta, no quiero ser malo, pero el acento es el problema. Ahí está, el árbitro dice, final del compromiso. Carlos Paul Benítez dice, acá no va más. Acá termina ganando Guaraní por la mínima en Capiatá. El flechazo aborigen termina consiguiendo una victoria importantísima. Lo baja Ameliano del vicecampeonato. Ganó Guaraní, César. Ganó Guaraní, la consentida del patrón Urban Barrio, la mejor picada, bebida bien fría. Informa al 097-134-0004. La consentida del patrón. Necesitas un cerrajero de automóvil, Cerrajería General Santos. Solicítalo a tu celular, envían un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informe al 021-22-12-14-0181. 52-5808. Cerrajería Automóvil General Santos. Si hablamos en Santísima Trinidad no hay duda, el único lugar, Copetín León. Informa al 081-476778. Copetín León, estación de servicio Petropar Bon Poleski. Calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bon Poleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, Pasos del Cruz Sol de América, Tania Tabarelli Joya, sucursal General Quino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 097-223-5684. Tania Tabarelli Joya. El directivo César Antuna, el Club de Sport Capiori, le recuerda así al fútbol, no la violencia. Muy pronto llega la mejor pasta a su hogar. Discos de empanada, ravioles, gnocchi, fideo, tapas pascualina, pasta fresca y artesanales. Chef Pasta, para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 085-295610. Agua Fiore, lo mejor. Sport Césped, construcciones deportivas, mejor rendimiento, mejor seguridad para los atletas, durabilidad superior. Cuando la calidad importa, se nota.
desde el primer paso. Es por Ceste, Julio. Perfecto. Terminó el partido, Oscarcito. Terminó el partido del fútbol paraguayo aquí en Royal Electro Sports y la verdad fue un partidazo. No, de verdad que sí, es un partido tremendo, porque podía haber estado, hasta podía haberlo empatado en la última, la de Falabella, podía haber llegado al empate de Ameliano, pero bueno, termina consiguiendo este triunfo. El conjunto de Guaraní no le alcanzó al equipo de la B Azulada para ser vicecampeón. Fue lindo, valioso, valorable también lo de la B Azulada en el torneo, por la cantidad de puntos que acumula. Y terminó el compromiso. Le consulta también a Carrile. ¿Terminó el partido? Sí, señor, terminó el partido. Ameliano con esto queda con 33 unidades y Guaraní suma. Sí, señor. Bueno, se el clásico del noveno departamento de la intermedia por la séptima fecha, 10 de la mañana. Paraguarí con Carapeguá. Así será, señor. Mañana dos partidos muy importantes, tanto en Juan León Mallorquín, donde el general, si ganando, puede llegar a alcanzar la punta con 12 de junio. Y también hay que recordar que debuta también hay un técnico, el profesor Héctor Marecos en Sol de América ante el conjunto de General Caballero. Juan León Mallorquín en el clásico del noveno departamento, debuta también Roger Pereira en Paraguarí Atlético Club ante Sportivo Carapeguá. ¿Y a la tarde dónde estás? A la tarde voy a estar en el estadio 26 de febrero para el compromiso de la C 15:30 entre General Caballero de Campo Grande y Atlético Juventud. Luego, terminado ahí, me paso enfrente, voy al Comité Olímpico para ver el compromiso nacional Humaitá Guaraní Fútbol Femenino. Bueno, ahí está. Gracias, César. Hasta pronto, si es que así el Altísimo Señor lo permite. Permiso. Bueno, ahí está. Lo despedimos al crack Arévalos también. Oscarcito, ha sido todo por hoy. Quedan con el fútbol mexicano, ¿no? Sí, a las 20:07 horas empezamos un poquito antes. Vamos a empezar a las 6 de la tarde con el segundo tiempo de River contra Rosario Central y de ahí nos ligamos al fútbol mexicano. Sí, señor. Y Carlile, mañana estamos con la intermedia a 10 de la mañana. Sí, señor, mañana a las 10 de la mañana con el partido de Carapeguá. Un dato importante, Carapeguá ganando se suma todavía a los líderes y perdiendo se aleja de los punteros. Sí, señor. Por eso es interesante lo de Carapeguá y Paraguarí, que también si pierde está bastante complicado, ¿eh? Así que por los dos lados. Sí, señor. Bueno, gracias, Carlile. Hasta cualquier momento, permiso. Gracias, Oscarcito. Nos vamos. A ti, Julio, que pases buen día. Bueno, despedimos, cerramos la transmisión, también la cobertura de Más Deporte de Rey Electrosport de CC Producciones. Será todo hasta en otro momento. Ganó Guaraní por 1-0 a Ameliano, lo bajó del vicecampeonato. La próxima fecha estaremos seguramente con Nacional Libertad. Y mañana, tempranito, acompañanos por el fútbol de intermedia por la séptima fecha, el clásico del noveno departamento. Paraguarí Carapeguá, después de 20 años. Así que una larga historia que mañana les vamos a contar. En nombre de Oscar Quintana Jr., de Carliles Centurión, de Nelson Pintos, de César Ramón Arévalos, el crack Arévalos, y quien les habla, su amigo siempre Julio Alberto Cazón, nos despedimos de esta transmisión. Una gran cobertura. Gracias por acompañarnos en Capiatá. Gratísimo, en primer lugar, por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. Gracias. Permiso.